noches, bienvenidos a Opinión Pública. Los acompañamos como todos los domingos. En este domingo decimos de frío, que están en su casa, que quieren más o menos saber, digamos, qué es lo que podría llegar a pasar. Todo es en potencial porque la verdad, insisto, y es algo que solemos decirles desde este programa, alguien que les asegure, les asevere que tiene la información respecto de lo que va a pasar, le miente porque ni siquiera los propios protagonistas tienen muy en claro cómo sigue el día a día, el semana a semana. ¿De acá hasta cuánto, Jairo, falta para las elecciones? Y nos quedan 27 días en septiembre y 22 en octubre. Estamos en 49 días. Ay, ¿Estamos correctos? sí, es un montón de tiempo. Bueno, Jairo, como todos los domingos, por supuesto que me acaba de decir que si yo voy a venir así en pijama, él va a empezar a venir en musculosa. No es un pijama, o sea, se usa ahora, se llama pijamero. Ah, bueno, entonces viene de esa No, familia. bueno, viene de esa familia, pero ¿cómo me va a venir Listo. en pijama? ¿Qué dijiste? Estaba calentita en la casa, salió No, viendo igual una película y tampoco se es una crítica, es un estándar. Si vos Es te pones una- ese estándar, yo me Si yo sumo. pongo el pijama, Y vos te sí. pones la musculosa. Bueno, hoy no está Moncho Indart con nosotros, se quedó literalmente sin voz. Alguien que está en la radio, que está que hace streaming, que está en Tanto la rosquear, tele. tanto Es rosquear. mucha rosca, Moncho, mucha rosca. Te mandamos un beso grande, que te mejores rápido. Y por supuesto, dijimos, a ver, ¿quién podría reemplazar a Moncho? ¿Y qué pidieron ustedes del otro lado? Facundo Nehamkins está con nosotros y que además se vino de Washington con un premio que aparentemente sería como el Martín Fierro a las consultoras. ¿En serio? Eso, no sé, eso es lo que entendí. Un premio. No, un no, reconocimiento. ahora no le bajes el Un premio. Ahora no reconocimiento. le bajes No el sé por el precio. colorado, es un Pero reconocimiento. era una cosa así. Sí, es un reconocimiento. ¿Qué te va a explicar? Estate atento, porque desde que se dieron a conocer los números del escrutinio definitivo, por supuesto estamos todos mirando de cara a lo que van a ser las presidenciales, esto parece que no termina nunca. Dice, bueno, algo cambió. ¿Qué cambiaron estos números tan precisos que dieron justamente el resultado de las PASO? Facundo te lo va a contar. Y clave, ¿qué es lo que, qué y dónde está pescando cada uno de los candidatos? ¿Quién le va a sacar votos a quién? Porque en el juego de la silla, que así lo contamos, hay tres, van a empezar a dar vueltas, se apaga la música, sacan una silla y se sientan dos. Creo que era impensable este escenario tanto para el oficialismo como para Juntos. Bueno, finalmente se dio y hoy Milei es el que está sentado seguro y los otros dos casi arañando a ver si entran o no al balotaje. Te lo va a estar contando Facundo Nehamkins. Pero esta semana, además, por supuesto, de las medidas económicas, de la presentación que vamos a estar hablando de Carlos Melconian en los equipos de Patricia Bullrich, a ver si no empuja una parte donde ella parece estar un poco más flojita, donde sale un poco a provocar y a decir quiero debatir con Javier Milei. Javier Milei dice que no debate con nadie. Una buena definición de Facundo esta semana que fue, ¿cómo es Milei? Es el Es el nuevo centro de gravedad del sistema político argentino. nuevo centro de gravedad del sistema político argentino. Listo, en un momento estábamos discutiendo en la radio y me escribe Facundo y me dice, no discuta más. O sea, esto no se discute, es así. A partir de acá vamos a ver qué es lo que se hace. Hasta octubre. Hasta octubre, por supuesto, hasta octubre. Ahora, esta semana me parece que se volvió a poner en agenda un tema que desde las PASO hasta ahora no parecía ser prioridad de los candidatos, sí de todos nosotros, de ustedes que están del otro lado, nosotros que estamos acá, mis compañeros que están en el piso, que tiene que ver con quién nos cuida. Antes de las PASO, recuerdan, los candidatos decidieron no hacer el cierre de sus actos por el crimen aberrante de Morena en Lanús. Era Lanús, generó tremendo impacto, una nena de 11 años, temprano a la mañana, estaba yendo al colegio, ni siquiera le dieron la oportunidad en esto donde la delincuencia ya no tiene ni código, con los pibes no se metían, ni siquiera le dieron tiempo de entregar la mochila, la golpearon, terminó muriendo de un golpe en el estómago que le provocó una hemorragia. Pero vamos a ser honestos, muchos decían, bueno, es un barrio caliente, Villa Diamante, se conocía, ella vivía en un barrio vulnerable, compartía, digamos, el espacio con quienes terminaron siendo sus victimarios, pero los candidatos hicieron un gesto, para algunos tribuneros, para otros a lo menos que podían hacer, nadie quería escucharlos, la verdad, estar hablando de qué, cómo iban a cerrar el acto. Pero esto pasaba en Lanús. Ahora pasó en Capital. Y nos volvemos a hacer la misma pregunta.
Pasó en Capital, ¿a qué es? 20 y pico. ¿Qué haces, Kravitz? Ahora te voy a presentar como corresponde. ¿Pero qué son 20 y pico de kilómetros de Palermo? ¿Lo nuestro? Sí. Ahí nomás. Ahí no, ahí. Pasó en Capital y en lo que muchos suponen es una de las zonas más caras de la ciudad de Buenos Aires, del Monumento de los Españoles, digamos, para el centro. En la FINUR y Avenida del Libertador. Mataron con una cuchillada de 7 centímetros a un ingeniero que había cruzado al Parque Sicilia, que está enfrente. Dicen que el último mensaje que le dejó un amigo es a mirar la luna, a meditar, nada, como cualquiera que tiene derecho a cruzar un rato. Pasó nada de tiempo y llegó a desvanecerse a una heladería. Y uno dice, pero esta es la zona, a ver, ni siquiera sabe C1, me decían, lo llaman las inmobiliarias. Es como, no sé, más si es que hay alguna categoría por lo que se paga, básicamente también por la cuestión de seguridad. Bueno, cuando uno empieza a averiguar, en la zona hay una cifra blanca, como siempre el delito, y hay una cifra negra, la gente que no denuncia. Le han robado a cónsules, porque hay muchas embajadas por ahí, han robado a banqueros, han robado a empresarios, han robado mucho reloj y mucho celular. Estamos hablando de las zonas más caras de Buenos Aires. A 7 cuadras de ahí le robaron nada más y nada menos que el auto al jefe de gobierno, al hermano del jefe de gobierno porteño. Y uno vuelve a preguntar, digamos, ¿qué es lo que hacemos? ¿Quién nos cuida? Y la gente se empieza a cuidar sola, empiezan... Esto que me gusta que dice el colega Jorge Liotti todo el tiempo en su libro La Última Encrucijada, de que la gente le empieza a dar la espalda al Estado. Armás grupo de WhatsApp, hacés lo que podés, avisás que vas a salir, avisás que llegás, que alguien te mire. No confías más en que el Estado te cuide. ¿Dónde está, por ejemplo, o dónde estuvo, si hablamos del crimen de Barbieri, dónde estuvo la policía? Todo el tiempo salieron a decir que había presencia policial. Nadie habló. En el medio le pidieron la renuncia a Eugenio Bursaco, que estaba en el área de seguridad, fue reemplazado porque había estado en Estados Unidos, algunos dicen viendo el US Open, otros diciendo que estaba con una agenda fuerte de seguridad. Lo cierto es que terminó siendo desplazado porque no estuvo justo en el momento donde mataron a Barbieri, sino la verdad que nadie le estaba cuestionando la gestión. Nadie habló, nadie quiso salir a hablar del tema. El único que salió a hablar fue Martín Ocampo, ¿se acuerdan? Que había sido ministro justamente del área, quien se ocupó de la transferencia de la policía y dijo, hay poca policía en la calle, señores, y nadie lo dice. ¿Por qué hay poca policía? ¿Qué sé yo? La verdad que porque muchos dicen están en comisaría. A ver el textual, si lo veo sin anteojos, está faltando presencia policial. La nota fue bastante larga, la hicimos en radio con vos y la verdad que fue como muy honesto. La policía no está en la calle, está en las comisarías. La policía está haciendo laburo que no tiene que hacer, que es laburo penitenciario. Hay poca policía. En un ratito les voy a mostrar y estamos hablando de la zona más cara de Buenos Aires. Esto no está editado, no es antojadizo, no es una campaña contra nadie. Estamos contando lo que vimos. Salió la producción a hacer, creo que, ¿cuánto hicieron? 8 kilómetros desde Núñez hasta el centro por Avenida del Libertador. Díganme si a alguno no le suena que el Libertador debería ser de las zonas, ¿no?, más seguras, sobre todo por lo que se paga el metro cuadrado, 3.500, 3.700, 4.000 dólares. Miren lo que es la recorrida y la presencia policial a partir de lo que decía Ocampo. Digo, vamos a ver si hay presencia o no. Post-asesinato de Barbieri. Ni siquiera como una sobreactuación, digamos, te llena, ¿no? La calle de ¿Esto que fue el viernes policía. a la mañana o ayer a la mañana? Esto fue ayer a la mañana, ¿no? Ayer a la mañana. A ver si lo podemos ver, Leo. Arrancamos. Y miren. Arrancamos en Núñez. Nada. Absolutamente nada, sigue el móvil grabando, nada. Primer policía, Udaondo y Avenida Libertador. Seguimos, el colegio Ort, absolutamente nada. Paradas de colectivo, que es donde está demostrado en la Ciudad de Buenos Aires, que es donde más se roban celulares, nada, absolutamente nada. Seguimos con la nada, no hay presencia policial. Y acá, bueno, la Embajada de Estados Unidos, Policía Federal, una camioneta de la Policía Federal. Seguimos,
tenés el parque, de los edificios más caros de la ciudad de Buenos Aires, donde viven muchos funcionarios, y ahí está Cremolati, donde hay un policía. ¿Por qué? Porque Barbieri justamente fue asesinado, todavía no lo encontraron, increíble, un tipo que aparentemente viviría en la calle. Sigue, miren, estamos llegando a la zona de Retiro. Miren. Digo, me parece que es como, ¿no? Es la contundencia lo inapelable. ¿Qué vamos a discutir? Si hay policía, no hay policía, todos estamos discutiendo las cifras del delito, que no tienen mucho sentido, ¿no? Porque acá lo que pasa y lo que está pasando, y pocos quieren decir, es que lo que cambió fue la hazaña con la que se cometen los delitos. Antes te robaban, ahora te matan. Por un celular que terminan cambiando por 5 dosis de pasta base. La pregunta es quién nos cuida. Y es una gran pregunta para hacernos y repetir, por lo menos hasta las elecciones, y que salgan a explicarnos cómo piensan cuidarnos, porque así no pareciera. Kravets, ¿cómo estás? Bien, ¿cómo estás? Bien, ¿qué te pasa cuando ves esto? Y esto no es, digo, Ocampo decía también, digo, no es para que genere un debate, pero decía, esto es la ciudad de Buenos Aires. La provincia es 100 veces peor. Yo creo que hay un tema con el policiamiento que hay que mirar ¿Con el bien. policiamiento? La cantidad de policías que tenés en calle. Sí. Es un tema, no siempre la cantidad hace que tengas un sistema más efectivo de seguridad. Acá hay, digamos, policías y depende de la respuesta, depende de cómo funciona con las cámaras, depende de cómo funciona la emergencia. ¿No es disuasiva la presencia policial? No. Pero para cualquiera de nosotros que estamos acá, perdón, para vos, les pregunto, para. ¿no caminan más tranquilos cuando ven? Yo salgo 12 de la noche, camino 3 cuadras sola, veo un policía, sí me siento más tranquilo. El kiosquero de Ramos Mejía, el de Matanza, que mataron, ¿te acordás? Sí, claro. Había pasado un móvil policial literalmente 30 segundos antes. Todos nosotros, todo provincia de Buenos Aires ya, Capital Federal, todos tenemos un mismo sistema que se llama Soflex, que es un sistema donde vemos en tiempo real los móviles que recorren. Y muchas veces, cuando vos te pones a ver un poco más puntillosamente, vas a ver que en el recorrido, cuando pintar la cuadrícula es el recorrido que hacen pasando por las distintas manzanas, vas a ver que hay delitos que se cometen inmediatamente después que pasa el móvil. No siempre, o sea, una cosa es la sensación de seguridad que genera en vos cuando salís a las 12 de la noche ver a un policía, y otra cosa es si realmente hace que el criminal no cometa un delito. Son dos cosas que está bien. Obviamente uno se quiere sentir seguro, pero no siempre van de la mano. No siempre van de la mano. Vos insistís con que la presencia policial no es disuasiva. Yo creo que le puedo preguntar a cualquiera en el estudio, No, los que están del otro hacia lado. la percepción de seguridad. Hacia la percepción de seguridad. La percepción de seguridad es No, como eso, no, perdóname, Aníbal Fernández, no es una Aníbal Fernandeada, no, nada que ver. Es lo que uno siente como cualquier ciudadano que quiere sentirse, obviamente, digamos, seguro, cómodo en su vida cotidiana. Ahora, no siempre tiene que ver con la presencia de la policía, eso es lo que quiero que se Pero, hay una cifra negra del delito que todos sabemos que tiene que ver con lo que uno... ¿Por qué sabemos todos? Yo no sé cuál es. El otro día me hablaba de quien está a cargo de Fornaro, ¿no? De la investigación del asesinato de Barbieri. Decía que de los 100 celulares que encuentran, por ejemplo, robados en cualquier casa de no sé, de la electrónica, donde los mandas a arreglar, o donde todos saben que se venden celulares truchos, consiguen encontrar al 20% de los dueños. El 80% no hizo la denuncia. Tenés ahí una cifra negra. Claro, vos decís la cantidad de denuncias que no se hacen. No se hacen. Y Obvio. en ese mismo lugar donde mataron a Barbieri, la cantidad de gente que estuve hablando, que les afanaron celulares, que les afanaron relojes, no lo denunciaron. Para mí el tema es Puedo decir que con un canaín pero les eso, vos hubiesen tenés robado razón lo que igual. decís. No digo que no tengas razón. Lo que estoy diciendo yo es otra cosa, que hay un paradigma que no necesariamente tiene que ver la seguridad con la presencia policial en todos lados y permanentemente. Tiene que ver con un montón de otras cosas. La seguridad tiene que ver con un montón de otras cosas, con factores culturales, con temas sociales, con temas económicos sociales, con temas de la justicia. Hay un montón de factores para ver y siempre caemos en lo mismo. Si había un policía o no había un policía cerca. Hay un montón de cosas. El caso Morena, que es el que nos tocó, es una desgracia pero monumental. O sea, tiene una dimensión de desgracia porque aparte de una nena. O sea, tiene una dimensión de la desgracia que no... Bueno, así nos pasa a todos los papás, que nos estremece la piel hablar del tema. Bueno, pero una situación muy desgraciada donde el delito estaba casi a la otra cuadra de Morena. Vos decís, bien, el victimario y la víctima convivían. Y vos decís, ¿cómo puede ser que conviva el victimario? Ahí Morena no estaba un policía en la cuadra, necesitaba que no esté
el victimario lo más pancho en la otra cuadra de la casa de Morena. Entonces, hay cosas que me parece que requieren un análisis por ahí un poquito más profundo que solamente la presencia policial. Esto que nos está pasando, que a veces también se cae en la fácil, que es la justicia, por eso es un combo complejo. Ahora, el combo complejo me parece que lo empezás a desmenuzar cuando empezás a ver la realidad de no solo las cifras negras del delito, sino quiénes cometen delito, en qué momento se cometen los delitos, cuándo crecen la cantidad de delitos. Bueno, hay un montón de cosas para ver, para analizar. Y después, cuando vos ves y analizás, elegís qué haces. Porque una cosa que pasa acá es que hay una elección permanente entre dejar a una pequeña minoría, porque los delincuentes en cualquier país del mundo, incluyendo la Argentina, no pasan del 1,5% de la población total, donde vos dejás con un montón de oportunidades al 1,5 y le restás una infinidad de posibilidades al 98,5 que quieren hacer una vida un poco más normal que sufrir el delito urbano como sufre todo el conurbano, parte de la capital federal, etc. Ahora, explícame esto y ya lo dejo a Jairo, porque supongo que, digamos, que parte decís cuando crece el delito está muy vinculado a la situación económica. Digo, ¿cómo manejas? Digo, si hay pibes que están jugados y que no vale, digamos, no le dan ningún valor a su propia vida, ¿qué valor le van a dar a la tuya? Porque antes esto no lo ve, esto de esta manera no lo veía. Se choreaban el celular y se choreaban el celular. Hoy es como una escalada, ¿no? Lo que era un hurto, que vos estás sentado, no te das cuenta, te afanan la cartera. Hoy es un robo, después lo que era un robo es un robo con arma y después terminás en un homicidio. Vos lo vas a asociar, como hace cualquier ser humano normal, a la droga. Y yo te aseguro que no tiene nada que ver con la droga. Tiene que ver con la sensación de impunidad. Porque cuando vos agarrás... que no tiene que ver con la droga. No, tiene que ver con la cambian un celular por 5 dosis de pasta base. Lo pueden cambiar por 5 dosis de pasta base o lo pueden cambiar por, no sé, 5 caramelos, no sé, 5 confites. No importa por qué lo cambian. No importa, porque con 5 confites no te cortan un dedo, digamos, como un colectivero. Pero cuando están drogándose, en general no están robando. Cuando se les ve el efecto, en general robar. Lo que hay que entender acá es otra cosa, es que el delincuente se siente absolutamente impune. Por eso reincide con violencia, porque no hay consecuencia. Cuando no hay consecuencia, vos repetís. Si vos lo haces una vez, 2 veces, 3 veces, y nunca pasa nada, obviamente que vas a hacer lo que te parece, porque nunca pasa nada. Entonces, van lo más pancho. Vos fíjate que esos delincuentes, ¿sabes a cuántas cuadras estaban donde paran ellos? El de Morena. Digo, yo no me voy a meter con el de Capital, porque la verdad que no conozco el tema. No lo encontraron, digamos esto también, ¿no? Un tipo que supuestamente está en situación de calle, que estaba ranchando en el... ¿Cuánto tardamos nosotros? No lo encontraron y los domos de la ciudad dice que estaban muy altos para poder identificarle la cara. Entonces están buscando a alguien que no saben quién es. ¿Sabes cuánto tardamos nosotros en identificar a los que habían sido los homicidas de Morena? 2 horas. ¿Sabes por qué 2 horas? Porque había 3 lugares donde ir a buscarlo. 2 horas, literal. 2 horas estaba resuelto el crimen. ¿Pero por qué? Porque tenés a una gente que va y roba 2 cuadras de la casa y lo metiste preso X cantidad de veces al cuadrado y se repite. ¿Qué va a venir un extraterrestre a robarte? No, es el mismo chango que estaba en Pasaje Boquerón y Olazábal, al lado de una puntera muy conocida de un partido político, que se juntan la banda ahí y hacen lo que se les canta. Y los metes preso y salen, y no metes preso y salen. Y hay paradigmas en la Argentina que tienen que cambiar. Pero vos decís no me quiero meter acá, pero ¿sabes qué pasa? Los que nos están mirando viven en capital, viven en provincia, viven, no sé, no importa, nos están viendo de Tucumán, en Entre Ríos, en Neuquén. Digo, es algo que compartimos todo, esto de no poder salir tranquilos y además acostumbrarnos y acomodarnos nosotros a la modalidad delictiva en lugar de pedir que se cambie. Cualquiera, de vuelta, de los que están acá, le enseñamos a nuestros hijos a entregar todo, a no discutir, uno sabe que tiene que entregar las cosas, el que puede le pondrá vidrios antivandálicos al auto, no salir en determinadas horas, manejar. Digo, nos vamos acostumbrando a que está peligrosa la calle y entonces nosotros tenemos que cambiar nuestra modalidad de vida. Pero es la realidad que vive el vecino común. ¿Y por qué vive esa realidad? Porque los decisores viven una irrealidad. O sea, los decisores, ¿quiénes son? Nosotros estamos hablando acá de que falta un policía, los jueces que no se dan cuenta que devolviendo al mismo ladrón, al mismo lugar donde estaba... Escuchame, yo he visto lugares en donde le han dado prisión domiciliaria adentro de una villa a pibes que se dedican a robar el pasillo de la villa. O sea, entonces, en esa locura, obviamente que va a haber siempre delito porque repetís lo mismo. Ahora, tenés que discutir sobre base de la realidad. ¿La realidad cuál es? Hay de 0,5 a 1,5% de gente que tiene problemas de convivencia con el resto. Bueno, ¿sabes qué? Hay que elegir. O están unos, de alguna manera, en un lugar separado y el 98 o 99% libre, o elegís al revés el 1,5%. Ahí te van a correr con los derechos humanos, digamos, de la gente o de los delincuentes.
No, pero no, yo estoy hablando de No, violar pero ningún parece, derecho. ¿o qué hacemos? pero- ¿Cuidamos a ellos o nos cuidamos nosotros? Digamos, como si son como una cuestión que está enfrentada. Pero yo te vuelvo a repetir, ¿sabes a cuánto tardó? O sea, ¿en cuánta diferencia hubo entre el móvil municipal del corredor escolar de Morena y el homicidio de Morena? Hubo menos de 2 minutos. O sea, no es un problema preventivo. Acá tenés un problema... No puedes que es adjudicar muy- a la mala suerte. Uy, qué mala suerte que pasó Pero por justo eso te estoy antes. diciendo que voy a meter un móvil por colegio 24 horas para... No, acá hay un problema que si tenés 10 delincuentes que sabés dónde está, sabés dónde para, lo metiste preso 20 veces, muchachos, o lo dejás preso o vas a tener otra Morena. Es una Ahora, cosa Diego, de perogrullo. Diego, Ahora quiero preguntarle, perdón, a Facundo. Pará, y no digamos, tiene nada que ver con los ¿dónde- derechos humanos, ¿Dónde aparece no el tema de mezclemos todo. seguridad? A tope de gama. Lo que pasa que hoy Es- el eso. tema de seguridad no es el principal tema de agenda porque tenés 130% de inflación. Entonces, entre esas dos variables, la verdad que la inflación te agobia el día a día. Pero en cuanto la inflación se resuelve suavemente, otra vez irrumpe el tema de seguridad, aunque yo también coincido con un planteo que Diego esbozó, que es que hay también una relación entre una crisis económica muy severa y un aumento del delito, ¿no? sí, pero yo recién te escuchaba, Diego, contar todas las causas que tiene la situación del delito, que tampoco vos opinás de la ciudad. Ahora, difícilmente yo me corro y veo que en esta gestión en la ciudad en materia de seguridad, vos tenés el caso de Lucas González, que la policía interviene y mata a un inocente, quién sabe si era para sacarle guita, para apretarlo, lo que sea. Entonces vos decís, ahí había canas haciendo lo que no tenía que hacer, y de golpe ves las autoridades políticas que se le van cayendo como moscas al gobierno, porque uno está viendo si manda chat con los del lago escondido, el otro está en Estados Unidos. Entonces, es cierto que la policía no te soluciona todo, que vos no podés... Pero cuando vos te corres y ves de lejos, decís, no sé cuán cerca estamos de que mejore con lo que se puede hacer. Cuando vos decís la gente está que conduce esto está en cualquiera. No, por eso yo no me quiero meter con los temas de la ciudad. O sea, vos das un diagnóstico que... O doy lo que pasó, los hechos más concretos de este mandato, ¿no? También es cierto que en ese tiempo la ciudad por lo menos tuvo una bajada lineal bastante pronunciada durante bastante tiempo. O sea, tuvo un momento muy bueno. Hoy estamos, como pasa en toda la Argentina, cuando tenés un problema económico, yo coincido acá con Lucas, pasa en el mundo. Cuando hay problemas económicos, en general, el delito urbano tiende a subir un poco más. Es cierto, vos haces un análisis más político, que bueno, es tu análisis, yo te lo respeto. Lo que me parece a mí, para que funcione un sistema de seguridad, digamos, tenés que tener el poder político muy enfocado, la justicia bien enfocada y el sistema de seguridad, los efectivos de seguridad bien enfocados en una sola línea. Lo que nos pasa en la Argentina es que nos cuesta encontrar los ribetes de unidad en todo eso, ¿no? Hay muchos enfoques muy distintos. Y ahora técnicamente, porque esto a mí me da vuelta a lo que dice Romina, que no se pudo encontrar al asesino, que si ya te parecía que era muy segura la zona y no lo era, que además sea muy fácil de huir de las cámaras y que no aparezca un asesino en ese lugar. ¿Me puedes explicar hasta donde vos entiendas técnicamente por qué puede pasar eso? Y segundo lugar, ¿por qué técnicamente, no sé si yo me lo perdí, no se pudo dar con el celular o sí? Está apagado, era un Motorola y está No se apagado puede y dar. dicen que no. Cuando lo apagás, No, Ya está. ya está. no. Y técnicamente la cuestión de las cámaras, porque tuvimos siempre el relato de las cámaras, tiene que haber más cámaras, de las cámaras, y de golpe no... Hay que ver puntualmente, las cámaras cada vez vienen con... digamos, no hay ningún sistema de seguridad infalible No, en está ninguna claro. parte del mundo. Las cámaras ayudan, las cámaras tienen, digamos, dos momentos. Uno que es la videovigilancia, que sirve para prevención, por ahí para ver una situación sospechosa e intervenir antes. Y la cámara también te sirve como sistema forense, que sería este caso, o sea, un post-delito. Hay que ver el camino que hicieron. No hay ninguna ciudad, excepto que yo conozca en la Argentina, que es Vicente López, que es la única ciudad que conozco que tiene un radio de cámaras que abarca, o sea, no hay sombras en las cámaras. Casi el 100% del territorio está con cámaras. La ciudad de Buenos Aires no tiene ese caso. O sea, es muy probable que por ahí lo haya agarrado uno y no lo haya agarrado de frente, y lo hayan visto para Dicen que dónde estaban iba, muy pero no altos lo los- hayan podido seguir. Estaban muy altos los domos. No, eso no sé, eso desconozco, pero no creo que sea así. Bueno, es lo que salieron a decir las autoridades públicamente. No sé, bueno, no sé, yo no sé. Bueno, a ver, no quiero hablar No, de las está bien, cosas de que no conozco. está bien, ahora, Sí lo- les digo que la cámara sirve, no es un método infalible. Lo que te pregunto es, recién decía Facu, bueno, claramente, digamos, está entre las prioridades. ¿No deberíamos empezar a reclamar, ya que reclamamos quiénes son los equipos económicos, qué es lo que van a hacer, cuáles son los equipos de seguridad? Entonces, de Grindetti, yo no sé quién es el referente de seguridad de Grindetti, más allá de que sos vos, pero terminás en Lanús.
Sí, yo creo que hay un conjunto de personas que están trabajando el tema de seguridad para la provincia que con un esquema de descentralización. Nosotros entendemos... ¿Pero quiénes? ¿Quiénes? Hay 2 fiscales, hay 2 abogados, hay un conjunto de gente que lo están trabajando. A mí me gusta el esquema que se está haciendo. ¿Pero nombres hay? No, todavía. Ya lo vas a tener pronto. Lo que es Pero interesante... pronto, más que yo, todo lo Pero que lo que es tenemos interesante, más allá del nombre, es el concepto. Acá... en equipo va a ser. No, más allá del No equipo. vas a tener un Bernie, digamos. Es que el problema ¿cuál es? El problema de los Bernie, de los Kraves, de los Ritondo, no importa el nombre, lo que importa es el concepto que vos le quieras plantear a la seguridad. Hoy, ¿cuál es el problema? Que ni Bernie, ni Ritondo, ni el que venga sabe lo que pasa, ni en Lanús Quinta, ni en Villa Centenario, que es Loma Sexta, ni en Avellaneda Primera, porque está en La Plata. Entonces, lo que él sabe es lo que el de mesa de entradas captó de la denuncia, después le dijo a su superior, el superior al comisario, el comisario por ahí le dice a su superior y así hasta que llega al jefe de policía que si lo considera importante le cuenta al ministro y vos tenés un análisis de situaciones que no se corresponde finalmente con la realidad. Vos necesitás una descentralización importante para ir a combatir al delito que el poder político, como dice Jairo, que lo marca muy bien, porque en definitiva el poder político es el que orienta finalmente a dónde va a ir enfocado la lucha contra el delito. El poder político territorial le dé combate al delito. Eso requiere una fuerte descentralización con un fuerte control provincial de lo que se va a hacer. Así que me parece por ahí vas a encontrar después quién va a ser el nombre. Bueno, en algún momento rápido, digo, porque no por mí, la gente, no, me parece que también va a ser, o no pesan los equipos, Faca, o sí, no. A ver... Sola ando no, reclamando no. nombres por la vida, ¿está bien? Me puede parece ser. no hay, a diferencia de lo que sucede en economía, es difícil encontrar nombres en seguridad que tengan ese nivel de peso, que a la gente le dé la sensación de que el ingreso de No, pero él determinada decía Kraves, persona... Ritondo, Bernie, qué sé yo. No, pero no dije sé. para sacarme a Está mí el bien, peso de la sí. discusión. Pero no, lo que importante no es un nombre, pues si no terminamos acá hace falta salir del paradigma normal, que es que tenés que tener un tipo con carácter fuerte que maneje a 110.000 tipos. Yo he escuchado ex ministro de Seguridad hablarme de los 110.000 agentes como si fuese la asociación ilícita más grande del mundo. Entonces, eso no es lo importante acá es encontrar un esquema de trabajo que permita solucionar problemas. ¿Quién sabe dónde están los problemas? Es el tipo que está en el territorio, es el único que sabe. Si vos se le dejás eso a la policía solamente, te va a pasar lo que te pasa hoy. La policía te elige lo que controla, te elige lo que controla, te elige lo que deja pasar, elige. Vos no podés hacer eso, porque vos lo que necesitas es brindar un servicio consciente, adecuado, decidido hacia la población. Y para eso necesitas que el poder político, al cual la gente le puso su voto, actúe y lo defienda, que es lo que necesita. Y no tiene que ver con el paradigma de los derechos humanos. Esa la dijiste y no te la quiero dejar pasar, porque no hay nada peor que pensar que un chico joven que empieza en el delito a los 9, 10 años, que tiene 20, 25 entradas a comisaría, le está haciendo un favor porque lo retira la madre para que vuelva al mismo pasillo de la villa. 0 derechos humanos tiene ese chico. Lo estás haciendo pedazos. A los 15 años es un desastre. A los 17 años posiblemente esté muerto. Entonces, no hablemos más de derechos humanos. Hablemos de cómo hacemos para ayudar a ese chico, cómo hacemos para que el delito tenga una lógica en donde no conviva con la gente que quiere ir a estudiar o a trabajar o a hacer un camino de bien, y ver cómo ese que tiene ya un desvío lo podemos reinsertar en la sociedad de una forma lógica. Vos caminás, prometo que es la última y te dejo ir porque está, viste que vino viste que está como con un humor. Ya no le hice café. No le hiciste café. No. Además dice, no, qué bueno lo que dijo Jairo porque está odiado conmigo que vino el domingo, lo debo haber llamado 275, te conozco. No, no es por eso. Escúchame, escúchame. ¿Vos No me digas así. caminás tranquilo? No, vos. ¿En qué sentido? Nada, por la calle a la noche, manejando. ¿Andás con custodia ahora? Yo nunca anduve con custodia, ni ahora ni antes. A mí me pasa que voy y recorro distintos lugares de noche, a veces solo, a veces acompañado. Me ha pasado, para bien... Pero decime si vas tranquilo. No, yo tranquilo, yo voy muy atento. Sería una locura ir tranquilo. Tranquilo no. A mí pasó, hace poco estaba un amigo, me dice, vamos a comer algo, ahí se armó la Nucita, que es muy lindo. Faca conoce porque le gusta la noche. Te maté, ¿no? Por lo menos me dijo Faca y no Luca. Y no Luca, está bien, sí. Bien ahí. Y después le digo, bueno, vamos a conocer un poco otros lugares, ¿no? Y llegamos ahí cerca de donde era lo de Morena, hace un tiempo, ya antes lo de Morena. Y estábamos pasando por la entrada de la villa y de repente, pum, pum, nos cruzan 3 motos, policiales por suerte. Bueno, nos pararon, o sea, a punta de pistola porque nos vieron sospechosos. Pero la actuación policial me encantó, se lo felicité, le dije, muy bien muchachos.
Así como podían ser 3 policías, podían haber sido 3 motochorros. ¿Está bien? Y era mi distrito. Lo que te quiero decir es que uno nunca va tranquilo en la situación que vive el conurbano hoy. Sería un error garrafal confiarse. Ni yo, ni nadie, por más que después digan que este es más valiente o que sabe traer... No, porque la calle es muy complicada y vos no sabes dónde te vas a topar con una situación. Y las situaciones en general las tiene que resolver quienes están capacitados para hacerla y no cualquiera. O sea, no le recomendaría a nadie que haga, por ejemplo, esto de ir a las 11 de la noche a pasear por la entrada de la villa, porque no es seguro, claramente no es seguro. Y tampoco a patear un motochorro como me pasó a mí, Jairo me criticó. Pero son cosas que pueden pasar. O sea, cuando vos vas, lo que nunca tenés que hacer es perder la perspectiva de la realidad. La perspectiva de la realidad es que el conurbano es muy inseguro y tenés que ir con mucho cuidado. Y la ciudad de Buenos Aires, lamentablemente, también. Gracias, Cravet. No, gracias a vos. Ya puedes volver a tu casa, a tu vida familiar y todo eso de lo que te saque. Mañana es mi cumpleaños, ¿eh? ¿Hoy? Mañana. Ah, mañana hay que llamarlo a Kravitz. No, pensé que lo estábamos... mañana hay que llamarlo a Kravitz, que es su cumpleaños. A ver... Que se quede hasta las 12. En un... queda un rato. Es ¿Me van a otra invitar algo o no? opción. Sí, claro. A ver, en un ratito nada más va a estar sentada acá Ofelia Fernández, una de las mujeres con la que tengo ganas de hablar hace rato y me venía costando y casi que parece que es como el día clave, ¿no? No solamente por la convocatoria que hace la candidata a vicepresidenta de Javier Milei en la legislatura reivindicando a las víctimas del terrorismo, así es la convocatoria, ahora lo vamos a ver en un ratito nada más, sino para tratar de entender ese voto, Faca, digo, el voto de la juventud que se lo terminó llevando Milei, que antes era como un voto idealista, por izquierda, el enojo, ¿no? de los pibes por ahí más jóvenes era, bueno, nada, votemos a la izquierda. Y hoy se lo llevó, por lo menos los números te demuestran que gran parte lo terminó cooptando Milei y no una Ofelia Fernández. Ahí anda, Ofelia. ¿Por qué? En mi opinión, a ver, como siempre confluyen varias circunstancias. Algunas tienen que ver concretamente con la Argentina, ¿no? Pero primero me parece que tiene que ver con un fenómeno a nivel global. Vivimos en un mundo que no es el mundo de los 70, de los 80, donde quizás los jóvenes sintonizaban más con valores colectivos o con valores como la solidaridad. Hoy, digamos, si vos tenés que decir las palabras que son vectores de lo que les sucede a los jóvenes son la búsqueda de libertad, la búsqueda de autonomía. Entonces, el discurso, porque después hay que ver qué sucede cuando esos espacios que se denominan liberales o libertarios gobiernan, a ver si satisfacen esas expectativas. Pero el discurso que tiene este tipo de referentes sintoniza con un grupo de jóvenes, porque tampoco son todos, No, aunque obviamente es la franja donde mejor le ha ido a Javier Milei, pero sintoniza con lo que le está pasando a esos jóvenes que además sienten, creo yo en el caso particular de Argentina... Perdón, ¿no quieren ir trayendo a... así somos como medio desprolijos, pero que se vaya sentando Ofelia? Ok, dale. No, te cierro la idea. Sienten que el Estado ha pasado de ser un instrumento que te permitía armar un recorrido de vida a ser un instrumento que quizás te obstaculiza, te obstruye o no te permite ese desarrollo de vida. Independientemente de que esto sea así o no, estamos hablando de cómo los jóvenes se perciben y cómo ven el futuro. Entonces, en esa falta de perspectiva que muchos tienen sobre el futuro, después aparecen cosas que tienen que ver más, me parece, con la situación específica de Argentina, ¿no? Un fenómeno como el de Milei, que es un personaje que sintoniza por su forma de ser, por los canales de comunicación que utiliza, por su histrionismo, por el discurso, más con los jóvenes que un político tradicional como Bullrich, Massa o Horacio Rodríguez Larreta, ¿no? O Schiaretti. Pero Ofelia no es una política. Bueno, pero Ofelia no es candidata a presidenta. No, el día bueno, que Ofelia sea podría... candidata a presidenta, vamos a ver. Bueno, pero bueno, podrían haber buscado esos personajes no tradicionales para traccionar y competir, digamos, en esta... Bueno, no sé, qué sé yo, la verdad no le voy a armar, ya está. Están armada la... Pero a ver, Están armada la fuerza. Déjame que te diga algo. ¿Qué? Hace no mucho tiempo... Porque nosotros vemos un fenómeno y ya le queremos dar carácter de terminante, definitivo y para siempre. Hace no mucho tiempo, te estoy hablando de 10 años atrás, los jóvenes votaban mayoritariamente al kirchnerismo.
que era una fuerza Bueno, que ¿qué proponía... pasó? Bueno, ¿qué pasó? a ver, pasaron cosas, ¿no? Pasaron cosas, entre otras pasó cosas... a Alberto Fernández. Entre otras cosas, no, entre otras cosas, la Sí, Argentina también. prácticamente desde hace 10 años, casi ese mismo periodo de tiempo que yo te estoy diciendo, no crece, tiene inflación, no ofrece perspectiva de futuro y además, por supuesto, se inserta en la crisis que muchas democracias están insertas, que no es solo la democracia argentina, ¿no? Pero bueno, me parece que hay que entender el fenómeno como una multiplicidad de causas y no solamente como una, y también entender que ningún fenómeno es para siempre. Y por lo tanto, entenderlo en la perspectiva de este momento y de esta coyuntura. Porque si no decimos, ahora todos los jóvenes quieren esto. Bueno, vamos a ver qué quieren. Primero hay que satisfacerles esa demanda que los jóvenes tienen y hay que ver cómo eso funciona en el caso de llegar al poder, importa ¿no? si es para siempre, alcanza con que sea para la próxima elección, digamos, ¿no? Ahí es donde estamos preocupados. Ya viene Ofelia Fernández. Pobre Ofelia, le vamos a preguntar, ¿por qué no votaron al kirchnerismo? ¿Por qué se perdieron los votos de los pibes? ¿Por qué? Ahí viene Ofelia Fernández, diría, hace no sé cuánto, hace un año que no, un año y medio, no sé qué pasó, como diría... Me gostea. Bueno, ya no. Me gostea, ya no hay lugar al reclamo. Massa congelando. Bueno, sí, el ministro de Economía y candidato, te voy a mostrar, está en modo Frozen. Frozen la tienen ustedes, 10 años cumplió Sí, ya la película de Disney. 10 años tiene Frozen. Bueno, el ministro, Sergio Massa, está congelando todo como Elsa, la princesa, que, imagínate, viene siendo, desde que devaluó y llevó el dólar a 3.50, dijo no se mueve hasta el 31 de octubre, queda igual, lo congeló. Aumentó las naftas 12% y dijo no aumentan más hasta el 31 de octubre. El otro día salió la resolución del Ministerio de Transporte. No se mueven como venían autorizándose todos los meses por inflación ni el boleto de colectivo ni el boleto de tren en la zona metropolitana. Un beso a la gente que vive en otras partes del país y ya paga 130 mangos de bondi. Nosotros lo vamos a congelar en el orden de los 60 mangos que está hoy el tramo más corto. Y esta es la novedad del fin de semana. Las prepagas. El domingo pasado, en el modo influencer, Massa había sacado todos los videitos de Instagram, dijo vamos a congelar prepagas. Pero no salía la norma en la semana y había prepagas mandando el aviso de aumento a muchos afiliados porque ya lo tenían autorizado. Y había como una especie de contraste. Massa dice se congela y la gente recibía aumentos del 7%. No se entendía. Bueno, finalmente hubo un acuerdo. El gobierno hizo de todo para que las prepagas salieran como un comunicado de decir congelamos por 90 días. Les restituyó un decreto que les elimina la obligación de pagar las cargas sociales. Les da la chance de no pagar el IVA de agosto, de septiembre, de octubre y de noviembre y de pagarlo en cuotas a partir de marzo, cuando gobierne... Adorna. ¿Quién? Sí. Les dice el IVA, no me lo pagues ahora, pagalo a partir de marzo. Les dice Massa, pero congélame y te bajo lo que todo el mundo paga de 0,6 de impuesto al cheque, vos prepaga, pagás 0,25. O sea, les dio fiscalmente lo que sea para que la cuota no aumente y las prepagas dijeron, ok, me voy satisfecho. Y acá está la pregunta, ¿llegará el modo princesa Ana de Massa a las tarifas de energía? Porque ahí no solamente tenés la cuenta de subsidios, que es lo que sube si vos congelás la tarifa, sino tenés al Fondo Monetario, que el fin de semana pasado escribió, che, a partir del 1 de septiembre, subir las tarifas incluso a los sectores bajos. Y ahí hay todavía una discusión, no tenemos respuesta de si le van a cumplir al fondo y van a subir las tarifas o las van a meter en el modo congelado. ¿Cuál es el riesgo de todo esto? Te lo va a decir cualquiera, incluso Massa, si deja de pensar como candidato y piensa como ministro. Vos congelás todos los precios, abajo vienen subiendo todos los costos, vos metés plata extra para que la gente pueda seguir gastando, le metés presión a un precio que está congelado, de tren, de bondi, de prepaga, de nafta y de dólar. El día que vos lo descongelás suavemente o pega un salto, preguntaza, pero hasta acá, ¿qué importa? Toda la vida es hasta el 22 de octubre. Toda la vida es hasta el 22 de octubre. Lo hizo Macri en su momento cuando congeló todo también. Mirá si no lo va a hacer Massa en modo... ¿Sabés cuál es el problema de Massa con Frozen? Que la canción de Frozen ¿Libre soy? es libre soy, Sí. no congelado. Entonces el precio quiere ser libre, te lo dice la canción. Uy, ¿cómo está Jaido? Bueno, favor. eso fue pura creatividad, chicos. 10 años de Frozen. 10 años de Frozen te impresionó, ¿no? Quiero morir. Sí, yo la 10 había ido años de a ver Frozen. Si querés hablamos, con tal de no hablar de Milei, hablo de cualquier cosa. Ofelia Fernández, así la presentamos. El gobierno de Alberto Fernández es... Una decepción. Una decepción. ¿Lo votás por amor o por espanto a Massa? Por amor es mucho, por espanto también es mucho. Creo que
por la convicción de que no se trata solo de los candidatos, sino también de sus contextos y de la fuerza política con la que, desde la que llevan adelante esos procesos. Yo no me quiero poner vigilante, pero en el medio de la sesión escuchás a un diputado del PRO que te dice que está preocupado por la rentabilidad de los propietarios y tiene 5 departamentos, uno para la hija, uno para el cuñado, uno para la concha de su madre y otro para hacer guita. Y claro, ¿qué vas a votar? Felicitaciones por esta garcha, hermano, te viene bárbaro. Son las propuestas que estamos por votar. Son malas, chicos, son malas. Si ustedes quieren salir a hacer campaña con esto, son unos chantas. Le ponen de título alquiler fácil. Son unos marcianos, ustedes alquilan, tienen amigos que alquilen, ¿pueden explicar para qué va a servirle a la gente que alquila esto que armaron y que quieren votar? Yo creo que fui la primera enemiga de los libertarios. No lo elegí, o sea, no tenía muchas ganas de que pase eso, pero fue como, fui a la primera que tomaron de punto cuando empezaron a aparecer. ¿Está permitido llamar tanque australiano de medialunas a Ofelia Fernández? Sí, porque es un clásico, Sí, los clásicos son clásicos. Pido que pidan disculpas y si es posible que le digan a sus militantes que venir de A4 a la puerta del lugar en el que trabajo no es de plantados ni de fuertes, por el contrario es bastante de cagones, discúlpenme la expresión. ¿Qué haces, Hola. Ofelia? Bueno, no sé ni por, vi el clip y no sé por dónde empezar, porque la verdad que arranquemos por los libertarios y nos lo sacamos de... Le llevo un café mientras. Y le llevas un café, ahí está. ¿A mí? Vamos a Sí. mimarla. Sí, me a vos, encanta. claro, por supuesto. Además lo hace Jairo, Claro. ¿viste? Te lo lleva. Está muy bien. una dedicación Es total. Total y absoluta. Se agradece. Vos decís, fui una de las primeras, de Gracias. los primeros blancos de los libertarios. Ahora casi Sí. parece, digo, y yo lo escuchaba con esta última operación que trataba de hacer Lilia Lemoine, con si hacía un chat, un sexting entre Cristina Kirchner y... Digo, casi, y dice, ¿se le puede decir tanque australiano, no sé, de medialunas a Ofelia Fernández? Sí, sí. Digo, ¿ese es el nivel de política que manejan? Y pareciera, o al menos estos años yo me acostumbré a que va más o menos por ahí. O esa es la técnica o con eso apuntan a desgastarte de alguna manera. Claro, pero son argumentos políticos frente a argumentos que realmente parecen de jardín de... O sea, ay, sí, vamos a decirle, no sé, lo mismo, gorda, vieja, no sé, mal cogida. Yo te puedo decir todo lo que me Sí. dicen a mí, ¿no? ¿Y qué tiene que ver? Yo te hablo de argumentos políticos. ¿Y vos Sí. me contestás con eso? Sí, no, obviamente para mí es una basura y yo no me manejo de esa manera. De hecho, en uno de los clips que muestran un poco lo que yo planteo es, y también en el marco de mi fuerza política, que tiene una frase que es que al odio se le gana con amor, yo soy sincera y digo, amor no siento realmente. De hecho, estoy más bien resentida con, digo, cómo tal vez los agentes de ese proceso, no hablo de su electorado, sino como los agentes, sobre todo del dispositivo en redes sociales, digital, de los libertarios, los conozco mucho, me hincharon mucho las pelotas, pero yo sigo o pienso que la época invita a desesperarse por representar de alguna manera eso que dejamos atrás y que ellos pudieron recoger. A mí eso, me voy a poner un poco mística, pero narrativamente hasta me gusta esa oportunidad, digamos, que los tipos que más me la juraron y que más pelotudeces me dijeron, pues bueno, eso, imagínate, hacen... Para decirme tanque australiano a medialuna se quiere una clase. Claro. O sea, ya directamente. No se le son tienen bastante que pelotudos. consensuar, ¿no? Se le puede decir y todos dicen sí, o sea, sí. Sí, a mí me parecía que eso pase en un aula. O sea, Claro. con las muchas cosas que se pueden aprender en un aula, semejante boludez. Pero bueno, a lo que voy es, sin embargo, creo que yo no de ninguna manera voy a hacer con ellos lo que ellos hicieron conmigo y creo que es tiempo de discutirles planteo por planteo, política por política e intentar... remontar esta situación que no solo en lo electoral, sino en términos de la construcción de sentido común, que dejan dando vueltas. Pues es el sentido de putear antes que discutir ideas, que corres el límite, instalás un clima en la discusión política. Ahora, Ofelia, digo, le preguntaba a Facundo recién respecto de los números, ¿no? Digo, hace una autocrítica, pues yo te escuchaba, digo, la verdad que fue la más criteriosa en el tema del planteo de la ley de alquileres. Sí. Te venía escuchando y la verdad que me gustó mucho lo que decías, pero hay una realidad que es que los pibes hoy no pueden alquilar, digamos. ¿Entrás con cuánto de alquilar? ¿Un palo 200, 2 palos? Depende un del 2 alquiler, necesitas 3 alquileres. Bueno, por eso digo, es imposible. Es una preocupación tremenda que comparten y sin embargo, digamos, más allá de los planteos de tipo política y dinámica de la vida diaria que complica, digamos, el día de hoy a los pibes,
¿eligen qué? ¿Eligen la puesta en escena, la sobreactuación, la puteada, no sé, este líder mesiánico que va a venir a salvarnos? Digo, de ahí no hacen una autocrítica vos, porque digo, no te queremos caer a vos, pero digo, vos que sos, digamos, como la juventud del espacio. ¿No decís, che, por qué se me escaparon los votos a un personaje como este? Sí, a mí me parece bastante, no me parece tan loco y bueno, no me quiero poner en adicta a decir que tengo razón o lo que sea. Yo estoy diciendo ahora cosas muy parecidas a las que estaba diciendo hace 6 meses y ahora como que llaman la atención y me piden que las repita. Y la verdad es que es difícil pensar para jóvenes que crecieron en los últimos 8 años de la Argentina, independientemente de qué proceso somos hijos nosotros, ¿viste? Porque yo soy más joven que tal vez otras personas de mi fuerza política, pero soy hija tal vez de los mismos procesos, pues yo soy hija de los gobiernos de Néstor y Cristina, como primera invitación a la participación política, del movimiento feminista como invitación a la representación. Pero entiendo que los pibes que crecieron en los últimos 8 años de la Argentina sientan que la política no tiene respuestas para ofrecerle a los problemas que le preocupan, porque son 8 años que fueron una cagada. Entonces... Los 8 años, no es que estás diciendo porque heredamos la deuda. No, yo me parece que el problema principal son los últimos 8 años en ese sentido. Pero independientemente de meterse en esa cifra, creo que es evidente que hay una sensación que para mí no es que hay una juventud que se derechiza, como incluso parte de mi dirigencia empezó a asumir hace ya un par de años. Creo que hay una juventud que se aleja de la política. Independientemente de cómo eso se conduzca ideológicamente o a qué, digo, porque además es difícil hablar de la juventud en términos uniformes, pues una edad, ¿no? Entonces, hay de una cosa, hay de la otra, y no me gusta poner mentirapostas de los jóvenes cuando hay muchas miradas juntas, pero creo que... Me gustó el tiraposta, sí. Pero creo que si hay una mirada común o que se está volviendo mayoritaria es el sentido de rechazo por la política o de apatía. Que pasaste por la legislatura, ahora terminás, ¿no? ¿No renovás? No renuevo. ¿Entendés? ¿Llegás a compartir algo de la crítica a lo que se llama casta, habiendo estado viendo de adentro la política y desde afuera? Interesante. Puedo entenderlo. No tengo la misma mirada y siento que hay creo que ahí se identifica un adversario estratégicamente para cómo venderlo, pero ojalá el problema de la Argentina fuese solo ese, ¿no? Pero te pregunto por si de estar adentro decís, ves cosas que vos decís... Perdón, Jairo, en un momento la veíamos en el clip donde decía alguien que tiene que votar la ley de alquileres, tiene 5 departamentos. Bien. Me parece que de alguna manera... Obvio, y en mi experiencia además con una bronca particular, que es que yo estoy en la legislatura porteña, un lugar en el que el escrutinio que se hizo a cada palabra que yo pronuncié fue absoluto, y vos vas preguntado por la calle, tirame 5 legisladores porteños, lo más probable es que te digan, no tengo idea. Le pregunto al televidente. Entonces, evidentemente, también obviamente hay un montón de espacios en los que se toman decisiones de primer nivel y están pensados para que no se conozca muy bien lo que pasa ahí, ni qué intereses se defienden, ni cómo se procesan esas decisiones. Y la legislatura para mí tiene mucho esa dinámica, entonces sí, entiendo. Y de hecho, para ser muy sincera, yo la decisión de no renovar la banca la tomó hace ya bastante tiempo. En el momento pensé, voy a contar la verdad, pensé en ser candidata en el momento que íbamos a hacer la primaria en la Ciudad de Buenos Aires, pero porque me parecía importante ponerle la cara como a una discusión interna que tenía ganas de dar sobre la política del distrito en particular. Y mi plan era renunciar en diciembre cuando íbamos a hacer eso. Tenía miedo de que caiga un poco mal, pero esa era mi idea. Cuando se baja la PASO directamente prefiero no ser candidata, en parte porque venía pensando que estaba creciendo ese rechazo por la política. Y para mí va a ser importante que algunos de nosotros ejerzamos la defensa. Pues, ojo, yo no digo el 10 de diciembre cuando deje de ser legisladora, voy a decir política, yo no la conozco, yo soy influencer, ¿cómo les va? No, creo que va a ser importante que algunos de nosotros ejerzamos la defensa activa de la política y del proyecto común y colectivo, sin defender, sin que parezca que se defienden despachos, sueldos o carreras. ¿Desde dónde, Ofelia? Y siendo una militante más. Desde la militancia llana, digamos. Sí, claro. No de quedar aferrada, digamos, a un... Sí, yo creo que los lugares de representación son muy importantes y hay que ocuparlos, por algo lo hice, pero creo que estamos en un clima de época muy jodido y que la atención es sobre la política como herramienta de transformación de la realidad. Esa es la discusión de fondo, de alguna manera. Que igual no se va a ganar retóricamente, porque yo diga, te juro que la transforma. Va a tener que pasar y demostrarse para volver a convocar a buena parte de esa generación. Pero yo creo que va a venir bien que algunos demos esa discusión desde afuera. Y tenés, no digo amigos
tal vez sí, pero amigos... No tengo amigos. No, amigos, conocidos, gente de tu entorno que vos te sorprendiste descubriendo que votan a Milei. De mi entorno cercano, la verdad No, que qué sé no. yo, un pariente, un cuñado. También yo soy muy rompebolas. Claro, no le digan. Si alguno estaba dudando cosas, yo como que les rompo las pelotas y por suerte muchas veces los convenzo. Pero con Milei particularmente no me pasó de tener que hacer ese ejercicio. Porque obviamente habrá circuitos, otros Obvio. demás, que es parte también de lo que a veces te aleja de detectar esa realidad a tiempo. Pero mi caracterización de ese voto es que, no me quiero poner en analista, pero no tengo evidencias para esto, pero mi sensación es que ese voto es más nuestro que de ellos, digamos, nuestra Unión por la Patria, ellos Juntos por el Cambio. El que se Esos fue 7 con millones Milei, de votos ¿vos para decís? mí votaron alguna vez al peronismo. Y La vos cuando mayoría. decís voy a resistir o voy a estar como militante en la calle, ¿militante de qué? ¿Del peronismo, del kirchnerismo, del dequeísmo? ¿Dónde te ubicás? ¿De vos? qué ismo? Bueno, no, yo soy peronista, soy kirchnerista, pero creo que me refiero concretamente a organizar demandas, a reconocer demandas y organizarlas. Eso es lo que yo en realidad hice toda mi vida, por fuera de en qué categoría partidaria e ideológica me encuentre. Era militante en mi escuela y daba la pelea educativa y las reivindicaciones educativas en el movimiento feminista y sus propias reivindicaciones. De la misma manera trabajé en la legislatura igual, o sea, por fuera de que obviamente tengo una fuerza política y discutimos desde ahí, muchas veces se trata de eso, yo siempre intenté detectar mi propia agenda e intentar darle el mayor volumen posible. Pienso en justamente el tema de los alquileres en la Ciudad de Buenos Aires, en el problema de la alimentación escolar, en el tema de la violencia institucional, como que yo soy de la política reivindicativa, eso es lo que más cómodo me queda a mí. Detectar una demanda e intentar convertirla en lo posible en un proceso de organización, pero en mi versión legisladora y adentro de la política institucional, en una contrapropuesta a esa, Sí, algo que hicieron poco, ¿no? Por lo menos es lo que dijeron las urnas en las PASO. Vamos a ver cómo sigue. Algo que medio que me obsesiona y se lo pregunto a todos los militantes, digamos, Sí. al kirchnerismo. ¿Cómo se vota Massa? ¿Se lo vota con convicción en las próximas Estoy elecciones? muy convencida de que voy a votar a Massa. Si a eso te Pero, referís. ¿cómo se lo vota? ¿Estás convencida porque hay una disciplina partidaria, digamos, que vas a votar a Massa? ¿O se lo vota, insisto, lo dije Porque le varias ganó a veces? su candidato. Bueno, Sí, eso es una verdad. mañana, ¿qué tiene la mateada de los petizos, dijiste? Mañana tengo la materia de los petizos. Que después es eso? después ahora lo va a, Paso tiro el ahora lo va a chivo, sí. contar, pero digamos, ¿lo votás convencida? ¿Es un candidato que te gusta o se lo vota como, qué sé yo, algunos me decían, bueno, taparse la nariz y votarlo, digamos, nunca hubiese elegido un Massa? Y no, de hecho, en la instancia en la que existió esa posibilidad, mi candidato era Juan Grabois, como lo fue la primaria. Y aún con las distancias que tengo con Massa, o críticas, o diferencias programáticas, en algunos casos profundas, no tengo ninguna duda en que no solamente tengo que votar a Massa, sino que militarlo. Creo, para ser honesta, contenta que y convencida, el contexto lo digamos. ayuda mucho. ¿Qué? Pero contenta y convencida. Contenta es una palabra fuerte. Ah. Pero convencida sí, desde ya. ¿Puedo hacer la pregunta de moda? Sí. En el balotaje Milei-Bullrich, ¿ya No, tenés bueno. voto? Me imagino uno, pero el voto es secreto. No es en blanco. Listo. No, bueno, No, para mí no existe ese escenario, es directamente una pesadilla lo que me estás planteando y estoy convencida de que el objetivo que tenemos es que Massa llegue al balotaje, que ese es el escenario que tenemos que acompañar. adoctrinaban gente para decirle tanque no sé qué. No hay posibilidad, No, digamos, pero que no ese es en voto. blanco. ¿Eh? No es en blanco. No es en blanco. Por ahora, bueno, no sé, hay que ver, hay que ver. Ahora- Déjamelo pensar, pero yo quiero que Massa llegue al balotaje. Entiendo que es un momento difícil de la Argentina y mi gran preocupación del momento es que nuestra fuerza política no se encuentre o no termine defendiendo este presente o defendiendo el status quo frente a una nueva fuerza política que, nos guste más o menos, está discutiendo una idea de futuro, digamos. Creo que lógicamente eso va a tener mucho más atractivo que nosotros asumiendo el presente como único sentido de posibilidad en vez de pensando qué cambio de rumbo va a comprometer nuestra fuerza política para, en caso de ganar, no hacer lo que hicimos estos 4 años y decir, bueno, al menos los trabajadores formales no perdieron el aguinaldo cuando además tenés a la mitad de los trabajadores en condiciones informales, por dar Un ejemplo. una discusión. Yo no quiero ir a discutir con los libertarios diciendo,
che, no sobran derechos laborales. El problema no es que sobran derechos laborales. Quiero que nuestra fuerza política reconozca que faltan y que genere puentes y respuestas concretas para el universo del trabajo informal. Y hace mucho estamos insistiendo con esto y lo vamos a seguir haciendo en campaña y ojalá mi candidato lo recoja. Ofelia, ayúdame porque no entendí la dinámica, por ahí me puedes explicar. Mañana es 4, ¿no? Mañana es 4. No sé si tenemos por ahí el tuit de Victoria Villarroel, la candidata a vicepresidenta de Javier Milei. Hablamos mucho de ella el domingo pasado, bueno, contando partes de la historia que no se conocían. Convoca es el Salón Dorado, ¿no? Donde convoca a una reivindicación de las víctimas del... ¿Por qué la legislatura, digamos, cuál es la dinámica para que la legislatura permita este acto, digamos? ¿Tenés por ahí, Leo? Perdón que te lo pida, pero bueno, hace como una... Que creo, y esta es una opinión, no la asumo Ofelia, no sumo a mis compañeros, pero me parece que detrás de esto hay otra cosa. Muchos me decían hoy, Victoria Villarroel nunca lo dijo, pero me parece que el camino que está iniciando, y lo venimos señalando hace tiempo, tiene que ver con... en la medida en que va acumulando más poder y si efectivamente alcanzar la vicepresidencia, buscar un indulto para los genocidas, ¿no? Detrás de todo esto, que es difícil, que prácticamente es imposible, jurídicamente después lo podemos discutir, pero me parece que detrás de esto hay un clima que se va preparando. Víctimas del terrorismo, 4 de septiembre, 17 horas, Salón Dorado, Legislatura porteña. Villarroel es la que invita para ingresar víctimasargentinas@gmail y quienes disertan. ¿Se discute hacerlo ahí? ¿Está bien hacerlo en la legislatura? ¿Está mal? Obviamente no soy la que da esas autorizaciones o deja de darlas. Pero ¿quién...? A mí, mi sensación es que esto es parte de lo mismo que hacen siempre, que es tener una agenda ofensiva, digamos, intentar correr el límite de lo posible de manera intencional, jugar y provocar desde ese lugar, creo y confío, y me asusto poco porque estoy convencida de que la historia argentina... es una historia de reivindicación democrática. ¿No te asusta? A mí, yo no quiero tenerle miedo a esta gente. O sea, y cuando pienso en estos temas, con más razón, yo y a toda la gente que se sienta cerca, compañeros o compañeras, o en el sentido más amplio posible, es sin miedo justamente porque hay una historia en la que, por ejemplo, tenés 30.000 compañeros y compañeras detenidos, desaparecidos, gente a la que torturaron, secuestraron, le robaron los hijos, y de ese... foco terrible de oscuridad en la historia salieron, y es inédito en América Latina, las madres y abuelas de Plaza de Mayo, y una historia de recuperación democrática, pero también en materia de derechos humanos, de memoria y justicia activa, que otros países hermanos de la región no tienen. Eso es parte de la lucha y el activo del pueblo argentino, y creo que lo subestiman. ¿Sabes lo que discutíamos el otro día, el domingo pasado, con Horacio Petragal, secretario de Derechos Humanos, que la verdad que generó como mucho ruido? Él decía, no, la gente no tiene tan en claro lo que plantea Villarroel, que es más fácil pensar eso que creer que hay un sector de la sociedad que acompaña, digamos, movidas como esta. Yo creo que ellos se están equivocando, creo que subestiman la memoria del pueblo argentino y su relación con esa parte de la historia. Creo que les va a salir mal en ese sentido. Yo miedo no les tengo, lo que quiero es pelear y ganar en ese sentido. Obviamente, y sí, se discute en la cuestión más generacional. Yo soy de la generación que aprendió lo que pasó en la escuela. Soy de la generación que fue a la ETSESMA, que ella quiere entregar, la señora esta, con la escuela, con las guías que hacían compañeros que estuvieron detenidos ahí, que de todas maneras dedicaban su vida a transitar esos espacios tan traumáticos para contar esa historia y dejarla. Yo vi a Videla morirse en la cárcel, creo que se equivocan y que los que crecimos en democracia y conociéndola en detalle y lo que costó conseguirla, vamos a ser la barrera y los guardianes para que los defensores del terrorismo de Estado no lleguen a la Casa Rosada. Mientras más se pasen de rosca con esto, más se va a hacer ese ejercicio, estoy segura. Ofelia, gracias, me gustó esto. No le tengo miedo a esta gente. No, y ya después de tanto tiempo conociéndonos, yo hace un montón decidí que víctima suya no quiero ser. Esa es la trampa de los tipos, como joderte desde ahí. Y de alguna manera, bueno, eso lo decía el otro día, ellos me dejaron un espacio enfrente suyo y creo que les salió mal porque terminó siendo la plataforma desde la que llevan un montón de conocimiento, exposición y referencia para discutirles. Así que de acá a octubre voy a dejar
y para toda la vida, porque creo que no se agota en esta elección, voy a ocuparme de juntar votos para Massa para evitar que lleguen tipos como este y como Patricia Bullrich, que son deshumanizantes y reivindicadores de la violencia en la política y la pérdida de derechos, que no lleguen a la Casa Rosada, pero también para que mi propia fuerza política pueda reestructurar el futuro que compromete y que pelea. Así que de acá a octubre a militar y juntar votos, y de ahí en adelante a condicionar lo más posible el tipo de experiencia y realidad que vamos a conocer en otras manos. Ofelia, muchísimas gracias. De verdad, un placer. Te venía a buscar, me gosteabas. No me gusta hacer notas. No te quedé, No te voy a decir que no me gusta hablar porque sería... No, hablar te gusta. No me va a creer no te nadie. gusta, pero acá me pone nerviosa ir a pero los con medios. cafecito y qué sé yo, no sé se qué. me ha viste tratado que- muy bien, que te me ha tra- llevo ese recuerdo. Y de Jairo haciéndote el café. Escuchame una Sí. cosa, que a Kravet no se lo hizo. Que Bueno, conste en menos actas. mal. Si no, iba a estar ofendidísima. Muchísimas gracias. Gracias. De verdad, muchas gracias. En un ratito vamos a estar hablando de los números, de estos números que algo expresan y no terminamos de entender qué, ¿no? Los números finales. Ahora vamos con Faca del escrutinio y viene López Murphy. ¿En qué anda? Y estará ahí viendo dónde se va a ubicar en un eventual gobierno de Patricia Bullrich. Y cambia, La digamos. última vez que vino acá, ¿era precandidato a jefe de gobierno? Sí, Después dejó de serlo. sí. Y ahora llegó a ser... Pero digamos, ¿hay espacio, digamos, para más figuras con un Melconian? Ahora se lo vamos a preguntar a él, pero... Y sí, calculo que él no estará dentro de los equipos económicos, él está más para el lado de defensa, seguridad. Y se lo preguntamos a él. Se lo ¿Para qué vamos a estar ¿Para qué vamos a suponiendo? estar especulando? Ya está López Murphy acá sentado con nosotros. Faca, ¿por qué hizo tanto ruido? ¿Por qué se analizó tanto en detalle los números? ¿Los tenemos ahí? Los números del escrutinio definitivo. No sé. Ah, genial, bárbaro. Listo, ya está. Faca, No. hablemos de otra cosa. Pero viene con el premio, puede responder lo que quiera. A ver, primero, no son números tan significativos, pero ¿qué pasa? Después del día de la elección, con el escrutinio provisorio en la mano... Ahí tenés, 2986, La Libertad Avanza. La forma en Sí. que opera la difusión de información en nuestras sociedades se produce como una excitabilidad. Entonces, se tiende a negar que era una elección de tercios y a definir resultados de antemano, sobre todo a partir de la sorpresa, por la diferencia de expectativas que había entre lo que sacó Milei y lo que todos pensaban que Milei iba a sacar. Entonces, a partir de ahí se construye una idea. Milei ya está, Milei ya ganó, ahora la diferencia si es en primera vuelta o en segunda vuelta. Aparece el escrutinio definitivo y nos pone de cara con la realidad. Che, fue una elección de 3/3. O sea, ¿de dónde saca Milei los 10 puntos? No. Sí, porque bueno, en el escrutinio, en la elección general no se van a contar los votos en blanco y ese 29,86, supongamos que es un 31, un 31,5. ¿De dónde saca Milei los 10 puntos que necesita más para ganar la elección en primera vuelta? Entonces, como esa cuenta no es tan fácil, cualquier persona que tiene nociones mínimas de matemática se da cuenta que es una cuenta compleja y que todavía no está decidida la elección, aunque uno podría decir, che, la verdad que Milei fue una sorpresa y tiene muchas chances de, pero no es una cosa definida. Entonces, esto nos pone frente a la red y dice, che, era una elección de tercio, Pero ¿y de está dónde todo lo más sa- parejo. ¿De dónde lo saca? ¿Dónde pesca? Ofelia recién que no fueron a decía, votar. queremos que fueron nuestros, ¿no? Ella dijo, Que no sabía, alguna vez nos votaron. alguna vez nos votaron y hoy votaron a Milei, decía Ofelia Fernández. Vamos por parte. ¿Tenés 2 minutos? Sí. Vamos por parte. ¿Por qué Milei la tiene más fácil que los otros? Primero, porque todos los votos son de él. Massa tiene que ir a buscar los votos de Grabois. Primero. Bullrich tiene que ir a buscar los votos de Larreta. El único que no tiene que ir a buscar los votos de nadie es Milei, que tiene sus votos y que además ha generado una expectativa en la sociedad diferente al resto porque es el que salió primero y además sus chances superaron, ¿no? Digamos, sus Pero resultados superaron las expectativas. Como diría Fantino, que viene al 9, que viene al 9. Eso lo estás metiendo, pará. Qué alegría tenerlo. Ay, a Fanta de vecino de los sábados. Bueno, ya lo vamos a contar. Yo te Pero- estoy diciendo que... No, pero, pará. Puede decir, bueno, Milei tiene los votos. Pero esos votos no se le pueden escapar en el sentido que muchos dijeron, bueno, lo voto a Milei porque no va a llegar y cuando ven este número se asustan pensando que podría haber una presidencia y entonces no lo votan porque que los tengan no quiere decir que no se le escapen. No, yo tiendo a creer, porque en general es así, que la gente en las elecciones generales tiende a confirmar lo que votó en las elecciones primarias, salvo
aquellos que ahora no van a tener la oportunidad de votar a los que votaron en la elección primaria, que son los de los partidos muy chiquitos que no pasaron a la elección general, que son alrededor de 750.000 votos, Los más que o llaman menos. votos huérfanos. Son los votos huérfanos de las PASO, es decir, gente que queda ahí disponible. El votante de Moreno. El votante de Moreno, por ejemplo. Bueno, esa gente sí no tiene opción de votar a lo mismo que votó. ¿Quiénes son los otros que no tienen opción de votar a los mismos que votaron? Los votantes de Larreta y los votantes de Grabois. Pero uno supone, y acá empieza el juego, que los votantes de Larreta, por una cuestión de pertenencia política, tenderían más a votar a Patricia Bullrich, y los votantes de Grabois, por la misma razón, tenderían a votar más a Massa. Ahora, es probable, puede ser, puede suceder, que tanto Bullrich como Massa tengan que hacer un esfuerzo para retener a esos votantes, ablandar algo de su agenda, mostrarse, sacarse fotos, bueno, todo el show que nosotros vemos que hace la política para tratar de, como se dice, suturar las divisiones internas que tuvieron de camino a la elección general. Entonces, ellos dos, Bullrich, Massa, tienen esa tarea. Milei no tiene esa tarea. Punto 1. ¿Qué puede pasar? Puede pasar que parte de esos votantes que quedaron huérfanos, fluyan o vayan hacia el que salió primero. Puede ser, porque se convierte en la figura más atractiva. Cuando yo te decía el otro día, te estaba escuchando en la radio, y te mando un mensaje, te digo, es el centro de gravedad del sistema. Tipo, no discutan más, es el centro de gravedad del sistema político, Claro. punto. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Eso no quiere decir que va a ganar y que va a ser ya presidente por 20 años. Lo que quiere decir es que de acá a octubre, probablemente todos los que tienen que tomar una decisión respecto a quién votar, lo van a hacer en relación a él. Los que votan a favor o para que no gane. Ahora, ¿cuál es el otro beneficio que tiene Milei, que no tienen los otros dos? Que para que no gane él, los votos se dividen, por lo menos en esta primera ronda, ¿no? En la elección general. Entonces, puede haber gente que para que no gane Milei la vote a Bullrich, puede haber gente que para que no gane Milei la vote a Massa. El otro tema que también hay que tener en cuenta, estos son los huérfanos, ¿no? Después, el otro tema que hay que tener en cuenta... 5 puntos. El otro tema son los que se incorporan a votar, que son, tradicionalmente son 5 puntos, 4 puntos. Es decir, si vota 70% en la primaria, 75% en la general. Ojo, acá hay que tener en cuenta dos cosas. Primero, ¿qué pasa si esta elección se hace más atractiva que otras elecciones? Porque está Milei. Y se hace más atractiva, ¿por qué? Porque hay gente que lo quiere votar, pero por ahí hay gente que lo quiere ir a votar en contra. Porque dice, no quiero que gane este. Entonces, eso puede hacer que el número de votantes aumente. Punto 1. Punto número 2. Yo escucho mucho análisis, muchas veces estoy todo el día escuchando radio, medio, leyendo, que ya dan por supuesto que hay una huida al ganador. Todos votan al ganador. Ahora, si vos ves lo que pasó en las elecciones anteriores, no sucede esto con los que se incorporan a votar. Y no sucede tampoco que siempre se incorporan a votar al mismo. Mirá, te doy 3 ejemplos. A ver. Balotaje del año 2015. Todos decían, ya está. Como todos los que votaron a Massa son antikirchneristas, porque Massa se había ido del peronismo en el 2013, todos van a ir a votar a Macri. Macri ya ganó el balotaje. Es cierto, Macri ganó el balotaje, pero ¿por cuánto lo ganó? Por un punto. Esa elección la podría haber ganado Scioli tranquilamente y la historia hubiera sido otra. 2019. Paliza Alberto Fernández en la elección primaria. Todos dicen, bueno, ahora Alberto Fernández confirma el resultado. Terminó siendo una elección de 7 puntos. Una elección que era una paliza de 17, terminó siendo una elección ajustada de 7 puntos. 2021. Dando un montón de tranquilidad a cierta gente, digamos. 2021, 2021, con pandemia, con un gobierno que tenía prácticamente los mismos problemas que este gobierno, con cambio de gabinete entre elección primaria y elección general, con Cristina Lacarta, con la renuncia del gabinete de Alberto Fernández. Con todo eso, el peronismo creció en la provincia de Buenos Aires y terminó a un punto de Diego Santilli, no me acuerdo, Victoria Tolosa Paz era la candidata, y terminó a un punto de Diego Santilli. Es decir, a veces puede favorecer a Juntos por el Cambio, a veces puede favorecer a Peronismo. No hay una regla. ¿Qué pasa con esto? Que el ganador tracciona a todos los votos. No, y ni con estos que dicen, yo no quiero votar en la primaria, no sabemos por qué razón, porque no tiene ganas de ir a votar, porque por ahí hay gente más grande y dice, no es obligatorio, no voto, no importa, no sabemos cuáles son las razones. Es muy difícil de investigar ese grupo, qué es lo que pasa con ese grupo. Entonces, podemos encontrar sorpresas en la elección. Me gusta porque le dieron tanta paliza a las consultoras, digamos, Claro. Claro, ¿no? Que ahora dicen, no, bueno, no sé, pues, sorpresa, está bien, pero Pero está lo que bien, pasa es está que bien. el problema, ¿sabes cuál es, Romina? Les pegaron mucho. Pero te explico por qué.
Romina Yo cuando te se doy- enoja, ¿viste? No, Ya cuando se enoja Romy, me dicen una Romy, distancia. Romy, ¿por qué? Sí. Yo le doy un informe, vamos a poner a López Murphy, candidato a presidente, ¿no? Que aparte aprovechó porque ya no es candidato, entonces le doy un informe de 150 páginas. Sí. Él lo estudia con su equipo, hace una estrategia. Se lo doy a la periodista Romina. Viene a un programa de televisión y lo único que hace es lee el orden de candidatos. Y eso no es lo único. Yo te puedo asegurar que en la encuesta nuestra, la que leyeron la gente que La de lee en Opina Argentina. profundidad, Sí. sí, la nuestra, pero también la de otros colegas, estoy Sí. hablando. Vos lees en profundidad y tenés 28 preguntas que te demuestran que el sistema político argentino está pasando por una crisis y que más tarde o más temprano iba a aparecer un Así que fenómeno de nosotros estas El características. problema es nuestro que mostramos solamente el 1, 2, No, 3, no, que no hay 4. que leer solo por eso, porque quizás eso es con lo que la gente más No le suele vamos a pegar a no los decir. encuestas, no nos pegamos ya a los que están en el sé, piso. Ya sé. No sé. Pero- y solo para ir al cuadrito que nosotros miraríamos nada más, hace toda la aclaración, vos no estás viendo otro escenario que no sea el de segunda vuelta. Yo por ahora no veo un escenario de primera vuelta. No veo un escenario donde el que va primero le esté sacando 10 puntos al que va segundo y el que está primero esté por arriba de 40 puntos. Pero bueno, hay que ver cómo Todo el evoluciona. análisis que hizo recién no importa, nosotros nos quedamos con ese. Claro, por no eso. veo segunda. Hay que ver Igual cómo no leemos evoluciona, los falta 100, mucho. claro, igual falta no leemos los 120 y pico. A ver, recién decíamos qué es lo que tiene uno, qué es lo que le falta al otro. Patricia Bullrich dijo claramente, no tiene equipo Javier Milei. Cada vez que tratamos de contar los equipos de Milei nos quedamos en 8, 10 nombres que prácticamente no se conocen fuera de su hermana, bueno, Victoria Villarroel con el ruido que genera y algunos otros más que se especulan, pero no se sabe. Y Patricia Bullrich dijo, yo tengo equipo. Y salió esa foto como de 400 dirigentes y sigue mostrando caras que son conocidas en la gestión. Ahora se le suma Ricardo López Murphy. Lo presentamos así. Los sistemas políticos se pudren por la cabeza. Y acá hay una podredumbre en la cabeza porque se le paga a la vicepresidenta de la República 70 jubilaciones de privilegio. Ese es el escándalo más grave que tenemos en la Argentina. Por eso a los 70 años sigo trabajando. Sigo trabajando, entre otras cosas, porque me robaron. Y me robaron. Cavallo. No. El 2008, en el 2008 no estaba Cavallo. Pero ya te había robado Estaba antes. Cristina Fernández. Ya te había Kirchner. robado antes. Yo no interrumpí. Bueno, si me estás Estaba interrumpiendo. Cristina Fernández de Bueno, ahora se lo voy a Kirchner. explicar. Se apoderaron de los fondos que habíamos ahorrado para nuestra vejez, nos desplumaron y nos llevaron a una jubilación que no tiene nada que ver con lo que aporté. Es una cosa increíble. Massa propone ser mejor si nunca fue bueno, no puede ser él no puede ser. Él es una catástrofe, ha sido una catástrofe. Yo no me puedo sentar con el señor López Murphy por el comportamiento de sumarse a una coalición socialdemócrata traicionando los valores de la libertad. Yo discrepo fuertemente con ese juicio que se hace de que el candidato Milei está imponiendo la agenda. Al revés. Yo diría, en este momento todo el mundo es consciente de que esa agenda no es viable. ¿Me dejás la primera? Te la Mientras dejo, le llevo el dale. café. Sí. ¿Qué tal, Ricardo? Bien, ¿Cómo anda? muy bien. Siempre estoy bien. No nos quedó muy claro qué Siempre era lo con que buen pensaba de ánimo. Massa, ¿no? Lo de catástrofe no nos quedó Sí, muy no, claro, no. pero sí. ¿Bancás 100% el plan Melconian? Yo creo que el esquema que se ha presentado es un esquema razonable. Hoy hay dos artículos, uno de Artana y otro de Sebach, explicando los argumentos. Yo me siento muy cómodo con esas argumentaciones. No sos parte vos de tu... No, yo no he estado en la elaboración del programa económico. Bastante trabajo me da el Congreso y la campaña electoral para que además me dedique a las cuestiones económicas. ¿Qué le sumás, digamos, a Patricia Bullrich ahora que, como decía Facundo recién, hay que sumar, ¿no? Hay que sumar, hay que mostrar equipo. ¿Qué es lo que le aportás? Bueno, yo creo que tuvo una trayectoria política, una vida transparente. Yo no tengo ninguno de los escándalos y miren que aguanto el archivo, ¿eh? Sí que yo aguanto el archivo. Entonces, frente a un país que está en llamas por la corrupción, por los sinvergüenza que son, por los escándalos que vivimos todos los días,
le arrimo una vida política que llevo muchos años, llevo como decía el otro día en Córdoba una persona, una cosa de lo más gracioso, viene un señor grande de edad con el nieto y dice, acá lo traje a mi nieto a escucharlo, porque yo cuando era chico me traía a mi papá a escucharlo. Digo, bueno, falta que digan que era Tutankamón. Pero digo, tengo una vida dedicada al estudio de las políticas públicas, a la propuesta. Yo en general nunca he tenido la intención de ir por el agravio, he tratado de defender mis posiciones con mucha firmeza, aún en momentos muy difíciles. Pero Ricardo, vos decís, bueno, yo le aporto como transparencia, ¿no? Ahora, ¿no parece la corrupción como uno de los hechos? No sé si es por el... no, yo creo que es un tema enormemente importante. Pero hoy se está, perdón, no le solo pregunto a en Facundo, ¿se Argentina, está es un discutiendo, problema no? mundial muy grande, Sí. porque la corrupción no solo es la corrupción de la política, la corrupción del narcotráfico, la corrupción del deterioro de la confianza en las instituciones, sino que hay estados que son corruptos. O sea, el caso de Venezuela, el caso de Cuba, el caso de Corea del Norte, o sea, tenemos el caso de Nicaragua, Ortega y Murillo, que ahora además están con un culto de personalidad. Uno de los presos políticos, que es muy amigo mío ahí, que lo liberaron, Maradiaga, dice que son una Corea del Norte tropical. Usted imagínense un culto de la personalidad con Ortega y Murillo. Pero hoy digo acá... Hoy los presos que quedan, porque los otros se fueron, son los obispos y los sacerdotes, porque eso no afloja. Pero Ricardo, acá, vos decís, le aporto transparencia. En un momento donde le preguntaba a Facundo, también a Jairo, digo, no es un tema que se está discutiendo. Bueno, Mirá que pero quedan por eso es abrirse grave, la causa. con la causa de los cuadernos, con las causas de los escándalos no veo de a la gente enriquecimiento. discutiendo hoy eso. Pero si ustedes les preguntan a los políticos, a los oficialistas, ¿de dónde vienen esas fortunas, esos lugares donde viven? Es incomprensible que nadie haga esa pregunta. Yo las hago. Pero hoy no veo a la gente... Como hago la pregunta esa escandalosa, ustedes la pusieron en el tape, de que la presidenta cobre, la vicepresidenta cobre esas pensiones escandalosas, violando la legalidad, habiendo hecho trampa con la funcionaria de ANSES, pidiendo ser parte querellante, y cuando la sacaron a la diputada Ocaña de ser querellante porque estaba ANSES, después retiró la observación. O sea, acá han hecho cosas, han utilizado el Estado de una manera tan escandalosa que no sé cómo eso no forma parte del debate. Pero por ahí estoy equivocada, pero el voto, digamos, antikirchnerista o antialbertista o anticonjunción del albertismo y del kirchnerismo me parece que tuvo más que ver con la pésima gestión que con hechos de corrupción. No, lo que me parece que hay que esa demanda que entre el 2010, 2011, que después derivó en el nacimiento de Juntos por el Cambio, estaba muy concentrada en la agenda de corrupción y especialmente en las denuncias de corrupción sobre los gobiernos kirchneristas. Después de la experiencia Macri y la experiencia de Alberto Fernández, se resignificó en, digamos, la denuncia contra la casta, que ya no es un rechazo a la política solamente por las cuestiones de corrupción, que no es que desaparecen, sino que es un rechazo a la política que incluye la demanda de corrupción, pero además la demanda de eficiencia, la demanda de mal gobierno, la demanda de que no resuelve los problemas de política pública. La corrupción sigue siendo, no solo a nivel local, a nivel internacional. Yo digo, para que nos pongamos en la agenda internacional, dado que también me ocupo de relaciones exteriores. Y seguridad, Biden, ¿no? ¿eh? Y seguridad. También. Defensa, seguridad. Bueno, yo soy miembro con voto de las comisiones de Relaciones Exteriores, de Seguridad, de Defensa y de Agricultura. Sí. Entonces, en esos tres temas en general yo opino. ¿Y ahí es donde está asesorando a Patricia Bullrich, en Defensa y Seguridad? Estoy asesorándola en todo el frente. O sea, yo he sido un dirigente político de una trayectoria muy larga. Está mal que lo diga, pero estoy versado en casi todos los argumentos. Es verdad que me concentro mucho en relaciones exteriores, en defensa, seguridad e inteligencia, porque me parece que los problemas que tenemos en ese área son muy complejos y hemos errado el vizcachazo de una manera terrible, nos metemos en problemas. Yo no puedo entender la política exterior argentina. ¿Por qué nos vamos a meter en problemas geopolíticos ahí con los BRICS? No tenemos ninguna necesidad.
No hay ninguna necesidad. Chile y Uruguay aprovechan las oportunidades y no se meten en líos. Y yo lo que quiero es que Argentina no se meta en líos, que haga negocios, que cree empleo, que haga el mayor nivel de exportaciones, que atraiga inversión, que genere transferencia de tecnología, que haga lo que le conviene, lo que sus intereses mandan. Y ahora, no estar jorobando con prejuicio ideológico en el mundo. No tenemos la fuerza para hacernos los tutores del mundo. ahora, Ricardo, decías muy categórico, ¿no? Que te parecía una catástrofe y que Massa no podía ser peor. ¿Qué te pareció esta batería de medidas que le generó, digamos, también una especie de rebelión en la granja, ¿no? Porque salieron gobernadores, comerciantes, intendentes, digamos, ¿no? A cuestionar la prepaga. Confirmó la hipótesis, te lo contesto rápido, confirmó la hipótesis. Con esta batería de medidas. Pero lógico, todas las semanas dice una cosa diferente. Va a una negociación internacional, dice una cosa. En el documento dicen cosas que lo que pasa es que nadie lee. Yo una vez en el Congreso, con Guzmán de ministro, lo corregí al ministro y para mi asombro, corregí las traducciones oficiales. Se habían equivocado de traducir del inglés al español. Es verdad esto, ¿eh? Esto es una cosa espectacular, hay que buscar el texto. Es muy diferente lo que está haciendo Massa en este tramo de lo que hizo Macri después de agosto de 2018, que congeló las naftas, le bajó el IVA a los alimentos, puso plata en la calle. No me pareció que aquella política fuera afortunada, me parece muy desafortunada esta. Lo único que hace Massa es tratar de agravar los problemas, para el que sigue. Él no va a seguir, eso tengo seguro. Pero ¿cómo? No, pero a ver, Ricardo, vos decís, agravar los problemas. Una cosa sería tratar de llegar al 22. Ahora, agravar los problemas, porque si él lo que está peleando es por llegar al balotaje. Está haciendo un descalabro. Pero sería... A ver, Argentina tiene pero un problema esquizofrénico. inmenso. Quiero llegar y me puede estallar a mí la bomba. Si entendemos el problema. Argentina tiene un problema inmenso. No tiene reservas, tiene 10.000 millones de reservas negativas, tiene una situación inflacionaria explosiva, tiene prácticamente paralizada su industria por falta de insumos. En esas condiciones lo único que hace es aumentar los desequilibrios. Regala, creo que lo decía usted hace un rato, regala cosas como si fuera un Papá Noel. Es un Papá Noel vencido, grotesco, casi pornográfico, esa es la verdad. Casi pornográfico es. ¿Pero llega al 22 con estas medidas? Bueno, yo creo que vamos a tener una crisis sistemática en las próximas semanas. Pero Ricardo, ¿entendés? Por la pérdida. Mira, yo el otro día estaba en una reunión con empresas no muy grandes, pero significativas, algunas constructores de bienes de capital que son muy buenas. Una de ellas exportaba por 100 y necesitaba insumo por 1 y no se lo dejaban traer. Y era para exportar 100, pedía 1, no se los dejan traer. Es de una incompetencia y de una corrupción lo que pasa ahí que es tremendo. Pero ¿entendés, digamos, que hay una contradicción entre el Massa candidato que supuestamente quiere entrar al balotaje y el Massa que en ningún lugar busca... del mundo se autoriza, es decir, debería ser una previsión constitucional que uno no puede ser ministro y manipular el presupuesto para favorecer su candidatura. Pero ¿por qué va a generar un clima donde la bomba yo le podría estallar a él? ¿O vos crees que él no va a Mire, les voy a contar una anécdota. Massa fue el 15 de septiembre del año pasado a presentar el presupuesto y fue realmente desopilante. Dice, hemos puesto una inflación de 60, pero a lo mejor es de 40. Yo decía, estoy viviendo en la jaula de las locas, o sea, es una cosa atroz esto. ¿Y por qué lo hace? ¿Entendés? O sea, o no quiere, o no va a ser... Son unos frescos, uno irresponsable como nunca vi en mi vida. Pero vuelvo, perdón, no tercera vez que te... para adelante. Pero tercera vez que te pregunto lo mismo. Él quiere ser candidato y genera un clima donde la bomba le puede estallar a él. Es como... No tiene mucho a lo sentido. mejor... pero eso... A mí me parece que la bomba ya estalló, el nivel de vida de la Argentina, el deterioro que estamos viviendo, la angustia que está viviendo nuestra sociedad. Por eso hay búsqueda de mesianismo, porque están en una angustia extrema. Ahora, esa bomba ya estalló. Lo único que estamos viendo es si va a hacer mucho más daño del que ya hizo Massa. Massa ha hecho mucho daño. ¿Y puede hacer más daño todavía? Sí, sigue haciendo estas barbaridades seguro. Ricardo, ¿te sentís representado por la agenda de Victoria Villarroel, la compañera de fórmula de Milei, en materia de lo que ella dice de la dictadura y de... Yo lo que creo, acá quiero ser muy preciso. Lo que creo es que las acciones
de las bandas terroristas en el país causaron un inmenso daño. Y tiene toda la justificación del mundo que sus familiares quieran reivindicar, algunos que van a ser canonizados. El teniente coronel que pasó en el cautiverio en condiciones de unas torturas brutales, los parientes de las hijas del capitán Viola asesinada, la esposa del coronel Gay asesinada brutalmente en Azul, los conscriptos asesinados brutalmente, pero yo creo que hay todo el derecho de reivindicar a las víctimas del terrorismo, cualquiera sea la naturaleza. ¿Estás de acuerdo con la Es increíble que no se soporte, que no se pueda soportar que alguien quiera rendir un homenaje a quien ha sido brutalmente asesinado por acciones que iban contra el Estado democrático. Porque todas estas acciones fueran contra un gobierno democrático. El ataque al Comando de Sanidad y la muerte del coronel Duarte Ardoy. El ataque Azul donde degollaban los conscriptos, asesinaron a la esposa del coronel Gay cuando además secuestraron y asesinaron al coronel Ibarzábal. Han sido unos monstruos los terroristas. Ricardo, a Rucci, a la cantidad de gente que asesinaron las bandas terroristas. Para mí siguen siendo terroristas. Y para que quede claro mi posición, yo en aquella época creía que había que enfrentar el terrorismo con toda la energía del caso. Y Ricardo, sin desconocer que usted dice se puede reivindicar a la víctima de un atentado terrorista de una organización terrorista. Lo único que falta es que no se pudiera. Le completo la pregunta. ¿Eso no implica, desde su lado, porque uno la ha escuchado en el pasado a Victoria Villarruel, asociar a esa reivindicación la negación del terrorismo de Estado? ¿Usted no hace las dos cosas o sí? Mire, yo no, en aquella época, porque ahora es fácil, en aquella época yo no era partidario, como no lo fui nunca, de los pronunciamientos, los golpes militares. Yo siempre fui partidario de defender las instituciones. Pero esa defensa de las instituciones tenía que ser enfrentando con la máxima firmeza a los grupos terroristas. El grueso de las acciones terroristas más terribles que vivió el país ocurrieron bajo el gobierno constitucional. Y los que hoy critican el acto de defensa de las víctimas reivindican la acción de esos siniestros personajes que sembraron de sangre y dolor a la sociedad argentina. Entiendo el énfasis, Ricardo. Yo le estoy haciendo una pregunta mucho más concreta. Que usted reivindique y haya un homenaje... Nunca he reivindicado. Mire, yo soy ministro de Defensa. Le hago la pregunta. Yo voy contra el registro. Usted puede ir a leer mis declaraciones como ministro de Defensa. Voy a hacer la pregunta, no hice ni la pregunta todavía. Que usted esté de acuerdo con el homenaje a la víctima de un atentado de la guerrilla, lo que le pregunto es, ¿eso implica que usted niegue que hubo terrorismo de Estado? ¿O usted reconoce las dos cosas? Nunca he negado que se cometieron atrocidades en la lucha antisubversiva y nunca las avalé. No creo que nadie razonable avale eso. Ni equipara el terrorismo de Estado con el terrorismo de la... No quiero entrar en ningún juego. La teoría de los dos demonios. Yo reivindico que no solo reivindico que hubo un atentado de las fuerzas guerrilleras terroristas, sino que fueron ellos los que iniciaron las acciones que nos llevaron a esta catástrofe. Entonces sí. Ahora, yo jamás voy a reivindicar que se haya actuado de una manera ilegal para la represión. Eso nunca lo voy a reivindicar. Pero sí crees en la teoría de los dos demonios. Yo digo que existieron los grupos terroristas y que fueron una tragedia para el país y que fueron producto de la acción internacional. ¿Vos crees que se puede equiparar a una guerra? Hubo guerra. Un grupo terrorista. Hubo guerra. Primero aclaremos. El Estado. Primero aclaremos. Hubo guerra. Guerra no es declaración mía. Es la declaración del juicio a los comandantes. Eso está en la causa 13. Los jueces dicen, hubo una guerra contra la violencia terrorista guerrillera, en el cual el gobierno constitucional convocó a aniquilar las fuerzas terroristas. No es que no estoy hablando de algo, estaban los decretos, firmados por muchos de los que después se hacían los burros sobre lo que habían firmado. Yo eso nunca lo voy a hacer. Ahora, Ricardo, uno escucha su énfasis, la última pregunta porque estoy indignado que no se entienda que el reclamo de las víctimas de los atentados es brutal. Y hay gente que dice
vamos a ir a hacer una manifestación para que no le puedan hacer un homenaje a las víctimas. Sí, una Eso me contracumbre. parece inaceptable. Pero yo se lo tomo. Lo que digo es que uno cuando escucha ese énfasis, tal vez explicado por eso, puedo terminar de concluir que a usted le parece más grave ese tipo de sufrimiento respecto de que el Estado se organice para hacer campos de concentración, afanarle los bebés a parturientas en campos de concentración, ¿Cómo usted Yo digo puede de su creer? énfasis, de su No, énfasis. nunca. Yo he sido muy preciso siempre. Muy preciso, y esto está por escrito. Yo fui ministro de Defensa, tuve que pronunciarme sobre estas cosas. Y lo hice con mucha claridad. El país juzgó. El país hizo el procedimiento. Más, yo creo que nos vendría a todos muy bien leer la causa del juicio a los comandantes en jefe. Ahí está explicado en lujo de detalle Ricardo, la violencia terrorista. Más, en esa época se juzgaba a Firmení, se juzgaba a todos, a López Rega, a todos los que participaron. Pero Ricardo, ese es el punto. ¿Vos creés que ese fue un juicio justo, digo, ejemplo para el mundo, ya que hablamos del mundo? ¿Sabés por qué te lo digo? La Porque defensa, no los juicios que vinieron después. Porque Villarroel lo que dice es que no fue un juicio justo, sino una persecución ideológica a los genocidas. Y que no tuvieron derecho a la defensa. Yo creo que la salida propuesta por el entonces candidato a presidente y luego presidente, Raúl Alfonsín, tenía 3 partes. Quiero ser muy preciso. Primero, los que dirigieron y llevaron adelante esto. Segundo, los que obedecieron orden. Acá hay un principio vital que es la obediencia debida. Por eso fue la ley, fue para resolver eso, lo votó el Congreso. Ese tema estaba terminado. No se puede juzgar con leyes posteriores a los hechos. Yo estoy en contra de los juicios que ocurrieron después del 2003. No se puede hacer eso, no se puede volver para atrás. Parece que están mal juzgados. Los que pasó después del 2003, el juicio de los comandantes no. Ese fue un juicio para cerrar el problema. Los que dirigieron la operación, los que en un clima extremadamente grave, yo lo viví, por eso tengo esa edad, en ese clima que yo nunca avalé, o sea, nunca fui partidario de esa locura, y los que se excedieron en el cumplimiento de las órdenes. Esas fueron las 3 escalas. Nunca hubo perdón por la desaparición de bebé, nunca hubo perdón por el enriquecimiento patrimonial de la lucha antisubversiva. Por esas cosas nunca hubo perdón. Nunca lo hubo. Pero nadie lee lo que pasó acá. ¿Irías mañana al acto que convoca Villarroel en la legislatura? No me han invitado, pero quiero sí expresarle a todos los familiares de las víctimas que yo siento una gran solidaridad con ellos. Ricardo una gran solidaridad. López Murphy, bueno, va a dar para la polémica. Muchísimas gracias, de verdad. Es muy clara la posición que tengo. No quedó ninguna duda. En ninguna de las cosas que yo digo. Al respecto. Muchísimas gracias, Ricardo. Nos vamos ¿qué nos vamos? ¿A un corte? Ya nos vamos a un corte. Nos vamos a un corte breve y después tenemos los que se mantuvieron en silencio. Hay gente que hace rato no está hablando y queremos saber en qué anda. Este programa, nos gusta hacer esta opinión pública, recién decíamos, ¿no? Donde convivieron hasta esta hora, si estás ahí, 23:37, Diego Kravetz, Ofelia Fernández, Ricardo López Murphy, Bueno, que dejó el título de Papá Noel berreta y pornográfico respecto de Sergio Massa, además de acompañar, dijo, no me invitaron, pero por ahí si lo invitaban al acto que hace Victoria Villarroel mañana, hubiese ido. Bueno, polémica que seguramente va a traer correlato el resto de la semana. Pero mientras tanto arrancábamos hablando de los temas que te preocupan, los temas que tienen que ver con la inseguridad, con salir a la calle, con sentirte amparado y protegido por un Estado que a veces parece ausente, y esa protección también parece que le falta a tu bolsillo. El cafecito de Jairo trata de esto, de la vida cotidiana. Jairo. Sí, claro, estamos con Claudio Carazzu, que es hombre del comercio, minorista en Hurlingham. Gracias por venir. No, por favor. ¿Tenés un supermercado en Hurlingham? ¿Hace cuánto? Hace 35 años que tengo el supermercado en Villa Club Hurlingham. Bueno, mira, a mí me decían recién que al INDEC le está dando cerca de 11% la inflación de agosto que terminó, pero los datos de los que miden precios en el conurbano del índice barrial de precios, por ejemplo, que va a salir mañana, ronda un agosto de devaluación de aumentos de hasta el 30% en productos básicos. Me interesa tu comercio.
¿Cuántas veces cambiaste los precios en este agosto? ¿Tenés un promedio? No lo puedes llevar el promedio. Lo que sí que los primeros días de agosto nos encontramos con los aumentos de todos los meses. Siempre. Entre un 7 y un 8%. ¿Por semana, por día, por quincena? No, el mes. El mes. Lo que Arrancó pasa el mes con el 7-8%. 7-8% en todas las empresas. Pero nos encontramos con que el 14 de agosto se nos fueron arriba de un 25% más. Te llegaron listas de 25 o más. Exacto. Primero estaba el lunes 14 se suspendieron las ventas. Escuchá esta crónica, ¿no? Porque estás hablando de un mes normal que arranca en Argentina, es bueno, te llega el 7-8%. Viene un día de elección primaria, en Argentina normal, al día siguiente el dólar, sin que nadie avise, pasa de 300 a 350 al oficial y se paran las ventas. Argentina, ¿cómo sigue? Bueno, el lunes se mantuvo todo más o menos tranquilo, el problema lo tuvimos el martes. Claro, todo tranquilo porque no había actividad de ningún proveedor. Las empresas directas suspendieron las ventas, suspendieron las listas, las entregas. El martes todos los mayoristas a la noche trabajaron horas extra cambiando precios. Y el miércoles pasó exactamente lo mismo. Yo me encontré el miércoles a la mañana con un descontrol de precios terrible, porque yo sé los precios que aumentaron las empresas, porque tengo empresas directas, pero hubo mayoristas que le pusieron otro tanto más por las dudas, por si el dólar llegaba, no sé, a 1000, qué sé yo. Claro, porque empezaba a subir el blue en paralelo y se disparó hasta arriba de 800. Pero fue asquerosamente, ¿eh? Esa semana termina, ¿cómo evoluciona después? ¿Fue el único aumento del mes después de las elecciones o tuviste otras remarcaciones? No, después es como que las empresas mantuvieron lo que habían pronosticado del aumento, entre un 20 y un 22%. Los mayoristas se dieron cuenta de que se le había ido la mano, entonces retrotrajeron los precios. Yo en mi caso trato siempre de tomar las cosas con mucha calma, porque después de 35 años no te puedes hacer el loquito y poner los precios que se te canten en la góndola. Tenés que tener un respeto absoluto por el cliente. Entonces yo me lo tomo con tranquilidad y voy aumentando a medida de que voy comprando y voy viendo la realidad de los precios. O sea, yo tengo un Excel casero. A ver esa planilla, mirá lo que es la planilla del Excel casero de Claudio en su... ¿Qué tenés ahí? Déjame... Un pasillo. Esto es el pasillo con el producto. Que me lo anota uno de mis chicos, de mis empleados. Tengo otro. ¿Qué son esas 3 columnas? Bueno, este es un mayorista de origen francés. Este es el mayorista número 1. Este es el de los fideos que come Di María. Sí. Y este es de otro mayorista de limpieza y perfumería. Y acá todo este 15, 15, 15, 15 que tengo 15, 15 porque mañana hay un mayorista que hace un 15% de descuento exclusivo. Entonces yo a las 6:30 de la mañana estoy ahí, porque abre a las 6:30, chequeando los precios. ¿Vas a conseguir la yerba? No se puede decir no la yerba, pero la yerba con nombre de mujer, medio kilo, 15% más barata. Vamos a ver el precio con el precio que arranca, porque después tenés muchas trampas con todo esto. Porque el día anterior del descuento, por ahí te lo subieron unos puntos más. Entonces yo mañana voy, chequeo y anoto todo. Y voy a otro mayorista a las 8 y voy a otro mayorista a las 9 y después saco las conclusiones. O sea, vos vas haciendo mañana, peinás desde temprano los mayoristas para agarrar el mejor precio. Jairo, todos los días, mañana y tarde. Porque yo tengo que llegar a mi negocio con el mejor precio. Porque yo llego con el mejor precio y le doy una mano al cliente porque compra. ¿Y vos cuando compras el mayorista, cuánto le pones arriba en el supermercado? Hoy para pagar, hoy tenemos un problema, aparte de la desaceleración de la venta. Sí, ahora te voy a preguntar. Un problema de los impuestos. O sea, yo tengo 8 empleados, lo tengo los 8 en blanco. Sí. A mí las cargas sociales me resta una fortuna. El ingreso bruto, otro tanto. El impuesto al cheque o al crédito y al débito es el 1,2%. O sea, yo si no le pongo un marca del 40% a la mercadería, que si vos marcas lo que vos compras a 100, lo ponés con el 40%, te da 140. Sí. Pero si vos a 140 le sacás el 40%, no te da 100 pesos, te da 89. La rentabilidad real es de un 29%. A ese 29%, Jairo, le tenés que sacar ingresos brutos, percepciones, contador, sueldo. Le tenés que sacar todos los gastos. ¿Sabés por cuánto laburamos nosotros, Jairo?
real 5%. La inflación del comestible no baja del 9 al 10%. ¿Sabe cómo me banco yo? Con el depósito. Estoy quemando mi capital. Yo mes a mes tengo menos mercadería en el depósito. Es un problema muy grande y lo que yo le estoy pidiendo... Pero perdón, vos hace 35 años que tenés comercio, o sea que lo inauguraste, ¿qué día? El 3 de mayo de 1988 abrí el negocio en la calle Granaderos. O sea que te tocaron ahí al toque la crisis del 89, viviste el 2001. Sí. ¿Esto a qué se parece lo que estamos viviendo? No, Jairo. A la caída de mi anotador. Esto es único, Jairo. En el 89... ¿Esto es único? Esto es único. Vos viviste 89 y 2001 y decís esto es único. Esto es único. ¿Por qué? Te explico. Porque en el me año... acerco, perdón, a saludar y a levantarle las cosas No, a por Jairo. favor. ¿Cómo estás? Bien, Un muy gusto bien. enorme. Espera que le levanto las cosas y me sumo. Escuchá lo que dale. dice este hombre. Abrió un negocio en el 88. 3 de mayo del 88. Quería abrirlo el 1 de mayo para hacerle honor al Día del Trabajador. No llegué. Ahora, ¿sabes que te estábamos escuchando? ¿Qué le pasa? Porque vos todo esto no se lo podés explicar al tipo o a la mujer que llega, digamos, a hacer las COP. Todo lo que a vos te pasa, todo lo que te suman, la especulación, que aumentan por las dudas. ¿Qué te pasa a vos viendo a la gente que entra al local, en la diaria? En el día a día. Bueno, la gente va con la plata contada en el monedero y va tomando nota. 320, 430, hasta acá llegué. Compran hasta donde les llega. El deterioro del poder adquisitivo fue terrible y esto la empobreció mucho más a la gente. ¿Por qué decías que esto es distinto de 2001 o del 89 que vos atravesaste? En la hiperinflación aumentaba 30% de inflación, pero te actualizaban el sueldo. Entonces cuando vos cobrabas el 2, el 3 de cada mes, ibas al supermercado, te llenabas el chango, el 70% de tu sueldo es comestible, bebida, aseo personal, limpieza. Entonces vos ya te juntabas el chango y cuando iba aumentando, semana tras semana, vos ya tenías la mercadería comprada. Pero vos te aumentaban el sueldo. Ahora, a vos te aumentaron el sueldo, ahora el Claro, vas corriendo de atrás. No te lo aumentaron, no, olvídate. Ahora, ¿qué dejó? Digo, me interesa más allá de los análisis, porque leemos análisis de consultoras que hablan del tema de consumo. Vos que lo ves, insisto, en el día a día, ¿qué dejaron de comprar, digamos? Estamos hablando de una clase media por la zona, ¿no? Yo, dentro de todo, estoy en un barrio de una clase que todavía sigue siendo media. Pero por eso digo, esa clase media, ¿qué dejó de comprar? Los vinos fue lo primero que se debe consumir. Los whiskies. Pues yo tengo varios whiskies. El Fernet, otra de las cosas que se dejó de consumir. Tal es así que vino y me hicieron una puntera, me la decoraron. ¿De una de las marcas de vino? De la número 1 del Fernet. Me la decoraron, todo. Porque claro, hay que incentivar la venta. Eso fue lo que se dejó de vender. Un Fernet, 3 lucas, una Coca, 1 luca. Hoy tenés 4 lucas para darte un gustito. Un Fernet, claro, 4 lucas, un Fernet con cola. Y eso, después el vino, después los fideos de más calidad. De más calidad se fueron mermando. Fue mermando mucho el consumo. ¿Quesos? Los quesos, bueno, el Pategras, el Mar del Plata, el Holanda, el Grullerito, eso ya pasaron a ser de lujo. ¿Y vos a tus 8 empleados que tenés en blanco le tenés que pagar el bono? Yo estoy pensando cómo llego el martes para pagar la quincena. Después veré lo del bono. Que, a ver, no está mal pagar el bono. Lo que pasa es que no tenemos la plata para hacerlo. ¿Entendés? O sea, yo dependo de mis empleados. Yo hoy la enganché a una de las chicas que trabaja con nosotros, pues nosotros tenemos música en el negocio y la encontré bailando, que esto, que el otro. Mi negocio es alegría. ¿Entendés? No hay mala onda, ni nada. Es un negocio, yo tengo empleado de 30 años, Jairo. Vos imaginate, ¿cómo no le voy a querer pagar el bono? ¿Y tenés precios cuidados en el súper? Mira, eso de los precios cuidados, precios justos, precios barriales, es hacerle el caldo el gordo a las empresas. Porque una empresa, Molinos,
puede ser fulano o mengano en general, comercializa 5.000 artículos. El gobierno le dice, vos me tenés que poner el aceite, el arroz. ¿Y un paquete de fideo? ¿Y los otros? Aumentan un 10%, no hay problema. ¿Qué es lo que aumentan todos los meses? Pero resulta que esos artículos que el gobierno te dice que vos tenés que poner, que el gobierno te los subvenciona, no lo encontrás en los mayoristas. O cuando lo encontrás, 2 unidades por persona. 1 caja por comerciante. ¿No te das una idea lo que nosotros renegamos para poder conseguir la mercadería? Ahora, Jairo, el gobierno le pide a él, Massa le pide a él que le pague un bono a los empleados, digamos, ¿no? Bueno, y de ahí se... Sí, sí. El bono. Y de ahí se desentiende. Ahora, ¿quién lo ayuda a él a pagar ese bono? Bueno, supuestamente las micropymes tienen que tener 100% de descuento de las No cargas tenemos sociales. nada. Bueno. Yo te voy a mostrar el famoso... Todos los papeles trajo. No, está Son bien, los pero papeles de está trabajo, bien, sí. porque él El dice, es 931. más, dice, quiero Este es el pagarle a mis famoso empleados. 31. El 931 de... Yo dejé de pagar las contribuciones a la seguridad social. Yo como empleador le tengo que pagar al Estado la contribución. No solo a la seguridad social, sino a la obra social. Esto me está sacando casi 500.000 pesos por mes. Yo lo que le pido a los genios, porque la verdad que son todos genios, yo los escucho, a todos son todos genios. No entiendo todavía cómo llegamos a esta situación. Porque vos lo escuchás a fulano, la sabe toda. Lo escuchás a mengano, se la saben todas. Son gente muy inteligente, muy capaz. Lo que yo no puedo en mi cabecita, no puedo entender por qué llegamos a esta situación. ¿Entendés? Pero bueno, alguien algún día me va a decir... ¿Y tenés esperanza con la elección? Hace 40 años, Jairo, que voto. 40 años de cagada. Siempre voté mal. Yo te digo la verdad, tengo una angustia. Estoy desilusionado de los políticos. Porque yo me levanto a las 6 de la mañana, a las 5:30 de la mañana todos los días. Y a las 6:30 ando buscando precios para llegar al mejor precio a mi negocio. Y me doy cuenta que los únicos que se llenan de plata son los políticos. ¿Cómo puede ser? Entonces, ¿qué está fallando? ¿Yo estoy haciendo las cosas mal o me están tomando de estúpido? Yo la verdad que vos me preguntás si tengo esperanza. Ya a los 60 años, ¿qué esperanza me puede quedar? Yo tengo que luchar por mi hijito de 9 años que está ahí. Mis otros 2 ya están grandes, son profesionales, les puedo dar una buena educación. Yo tengo que luchar por Benicio, ¿me entendés? ¿Dónde queda el... vamos a hacer el chivo. ¿Dónde queda el local? Ahí en Villa Club, en Hurlingham. ¿Pero dónde? En la calle Aconcagua. En la calle... o sea, Han venido varias veces. Si van de parte nuestra... Les voy a agradecer. Les voy a agradecer. Muchísimas Así gracias. podemos pagar el bono. Ahí está, contribuyendo todos. Muchísimas gracias. No, Romy, por favor. Vamos a un corte, venimos, hay más opinión pública.